Bien, bien chicos, entonces muy buenas tardes. Vamos a revisar el día de hoy la segunda clase de histofisiología neuronal, que es básicamente la histofisiología de la visión y de la audición, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la de la visión. ¿Listo? Voy a parar un rato mi cámara porque mi señal está muy mala y vamos a revisar, como les dije, láminas histológicas el día de hoy. Entonces voy a utilizar también microscopios virtuales. Entonces, para que no haya interferencia, voy a apagar mi cámara, ¿ok? Listo. A ver, vamos a anotar. Entonces, generalidades. ¿Ustedes me pueden confirmar, por favor, si ustedes han visto ya un poquito de lo que es la anatomía del ojo, de la zona, de la región orbitaria y también del oído? ¿Lo han visto o todavía no? ¿Ya han revisado el día de hoy o ayer? Ah, ok, correcto. Ajá. Ah, listo. Chévere. Exacto, muy bien. Así, entonces así mejor. ¿Por qué? Porque si ustedes ya han visto, como ya han visto, ya se han dado cuenta, es un poquito, si bien son cavidades como pequeñas, tienen estructuras que se conectan entre sí y a veces como que darle sentido a toda esa conexión como que es un poquito engorroso, ¿ok? Pero no se preocupen. Entonces ya, perfecto. Si ustedes han visto, ya van a tener más o menos una idea. Entonces, hablando del ojo, de este órgano muy complejo, un órgano sensorial muy complejo, ¿de acuerdo? Que nos permite básicamente el sentido de qué, de la visión, de nosotros ver, ¿verdad? Y aquí yo les puse una premisa que te ponen ahí en varias bibliografías, que es similar a una cámara digital. Pero como tal no es así, porque como ustedes saben, las empresas, todo esto del capitalismo, en fin, el comercio, bla, 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 siempre busca, pues, igualar las cámaras al ojo humano, ¿verdad? Por lo cual aún no lo logran, por obvias razones. ¿Por qué? Porque este órgano es un órgano muy complejo, ya que a diferencia de las cámaras digitales de un celular, cámara HC, lo que sea, que capta imágenes en 2D, en caso de nosotros, de nuestro órgano, él tiene la capacidad de generar imágenes tridimensionales y aparte de hacer un seguimiento de estas imágenes o de los objetos que se encuentren componiendo esta imagen. ¿Ok? Básicamente porque posee ciertos movimientos oculares coordinados, que ustedes ya también vieron, los músculos, ¿verdad? El recto superior, el oblicuo superior y los demás, su inervación y todo, lo que corresponde a anatomía. Entonces, gracias a todos estos músculos, a todas estas estructuras que tiene nuestra región orbitaria o el ojo, es que permite que éste se mueva en su propio eje y por ende genere imágenes a tiempo real y por ende que también eh, continúe en seguimiento de estas imágenes, ¿ok? Entonces, ahora, otra característica muy importante o características importantes de esta región o del ojo es que tiene su propia capacidad de protegerse a sí mismo, de autorrepararse y limpiarse. ¿Ok? ¿A través de qué? Principalmente a través de mucosa. Recuerden que la principal barrera de protección que nosotros tenemos es la piel, ¿ok? Pero si a ti te preguntan más específicamente, es la piel y mucosas. ¿Por qué? Porque no todo la parte externa de nuestro cuerpo está cubierta por piel. Por ejemplo, está la boca, está el ojo, está el oído, está la nariz, ¿de acuerdo? Que son orificios. Y esos orificios no tienen piel como tal que los esté pues cubriendo y los esté protegiendo. Entonces, para ello necesitan una mucosa. En este caso, la mucosa del ojo va a ser pues conformada no simplemente por toda la parte externa que ustedes pueden ver aquí, sino que también por una sustancia que vendrían a ser, por ejemplo, las lágrimas, o de acuerdo, o el humor acuoso o el humor vítreo, que también vamos a revisar ahorita más adelante, que básicamente son estas sustancias, estos líquidos que ayudan a que, por ejemplo, como es una apertura básicamente, pueden entrar microorganismos, agentes patógenos o algo más sencillo como, qué sé yo, estás barriendo y la partícula de polvo se levantó y entró a tu ojo y te empezó a irritarlo. Lo que hace tu ojo es empezar a pues lagrimear básicamente, coloquialmente hablando, y en ese lagrimeo lo que busca pues es expulsar esa sustancia extraña, ¿no? Entonces, esto también, estas pequeñas funciones, estas secreciones que tiene el ojo, permite que él se pueda limpiar a sí mismo y proteger. ¿Ok? En caso de la autorreparación también.
¿De acuerdo? Un ejemplo claro de esto es en la medicina ocupacional, que por ejemplo las personas que trabajan en mecánica, qué sé yo, no sé, alguna vez si sus papás están metidos en ese rubro me entenderán, o tal vez no, pero básicamente aquellas trabajadores que están, digamos, en constante contacto con sustancias metálicas, como por ejemplo, qué sé yo, un mecánico cuando corta un metal, por ejemplo, al momento de cortar ese metal, hay ciertas partículas de ese metal que salen pues disparadas, que se les conoce como esquirlas. Entonces, esas partículas pueden meterse al ojo de la persona, al ojo del trabajador, qué sé yo, y generar ciertas lesiones a este nivel, por ejemplo, mira, este nivel de acá, ¿correcto? Entonces, estas estructuras, hablando de no de una lesión tan profunda, ok, lesiones también un poquito pequeñas, digamos que se sucedan a nivel de la córnea, que les decía, producto de este, qué sé yo, de esta cortadura por este metal, pues puede autorrepararse, ok. Entonces también tiene esta capacidad del ojo. Y otra capacidad muy importante y un término que ustedes deben de saber es la de estereopsis. ¿Qué quiere decir estereopsis? Básicamente, lo que yo les comparaba anteriormente, ¿no? Que comparan al ojo con la cámara digital. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí, Nayeli, tú me dijiste que la cámara digital genera imágenes en 2D, por ejemplo, o bidimensionales. En el caso de nosotros estamos generando imágenes tridimensionales. Pero ¿cómo así? Lo que sucede es que, por ejemplo, mira, si tú ahorita volteas y ves, qué sé yo, tu cama o tu gatito, por ejemplo, yo estoy viendo a mi gata ahorita, o qué sé yo, lo que tengas a tu costado, te vas a dar cuenta que lo ves como un solo, o sea, como una sola imagen, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Si tú te tapas el ojo derecho y ves solo con el ojo izquierdo, vas a ver una imagen distinta, de una perspectiva distinta. Pero y si haces lo contrario, ¿no? Si te tapas el ojo izquierdo y ves solo con el derecho, ves la misma imagen, pero de una perspectiva distinta, ¿ok? Pero lo que hace que nosotros veamos una imagen como un todo y no estemos viendo doble, pues al mismo tiempo, por así decirlo, es esta característica que tiene el cerebro, que es la estereopsis, que básicamente junta estas dos imágenes generadas o que captan tu ojo derecho y tu ojo izquierdo a la vez, ¿de acuerdo? Y las junta en una sola, en una imagen tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una característica muy importante que ustedes ya deben de saber, ¿de acuerdo? Listo, entonces ahí está. Entonces ya, de ahí no vamos a revisar conceptos de huesos o de músculos porque ya eso es anato, ¿ok? Entonces ya. Pasamos aquí. Ahora, para que me entiendan mejor, aquí está nuestro ojo, ¿verdad? Nuestro ojo. Y para que me entiendan, vamos a comparar al ojo como si fuera un caramelo, ¿verdad? El caramelo tiene su envoltura, ¿verdad? A veces tiene envolturas medias transparentes y luego su envoltura como tal, así. ¿Listo? Algo así es el ojo. ¿Por qué? Porque él también va a tener envolturas que lo están cubriendo. Pero en este caso se les va a llamar túnicas, ¿ok? Túnicas. Tenemos tres túnicas. Una túnica fibrosa, una túnica vascular o también llamada uvia y la retina, ¿ok? Ahora, esta retina como tal también se le conoce como túnica neural. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a este nivel se encuentran ciertas células nerviosas que ayudan básicamente a la visión. ¿Ok? Es por eso que ya, spoiler, como esta es una clase un poquito cortita y en verdad son términos así, o sea, que si ustedes agarran ahorita su libro El Ross y lo abren, van a ver cantidad de términos que en general no es necesario o qué sé yo, a menos que seas oftalmólogo, te lo sepas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar conceptos claves que ustedes deben de saber. Entonces, en el caso de la retina, esa es una túnica muy importante. ¿Por qué? Porque, repito, a este nivel se encuentran células nerviosas que ayudan básicamente a que tú puedas ver o que generan básicamente la imagen y por ende el impulso nervioso hacia tu cerebro para que proyecte la imagen. ¿Ok? Listo. Entonces, la primera capa o la primera túnica es la túnica fibrosa. En este caso, vamos a tener primero a quién? A la córnea. Les presento. Aquí está la córnea, que es la parte que tú te puedes tocar encima, ¿ok? Entonces ahí está la córnea. Y luego esta córnea se continúa con qué? Con la esclerótica. Ahora, aquí en el ojo, para que me entiendan, como es un órgano casi circular, qué sé yo, es esferótico, eh, todas las capas que vamos a ver es como si se continuaran, ¿ok? Es decir, la córnea se continúa con la esclerótica. ¿Ok? Y luego vamos a ver que esta de aquí, esta capita de acá, se continúa con esta de acá. ¿Ok? Así. ¿Por qué? Porque como es circular, básicamente es todo uno solo, pero se llama de diferentes nombres de acuerdo a la sección, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, la córnea aquí al inicio y luego se comunica con quién o se continúa con la esclerótica. Bien, entonces la primera capa. La segunda capa.
Entonces, en esta segunda capa vamos a tener tres estructuras muy importantes, que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿De acuerdo? Bien. Y si ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir, como es una forma esferótica o esferoidal, ¿de acuerdo? Se da la apariencia de que como si fuera uno. ¿De acuerdo? Pero no es, o sea, es uno solo, pero se llama de distinta manera de acuerdo al corte o a los límites. ¿Ok? Bien. Entonces, toda esta parte de aquí, desde aquí hasta acá, es la coroides, ¿ok? Todo esto de aquí, todo lo que da la vuelta es la coroides. ¿Listo? Bien. Ahora, continuando, seguimos la coroides, termina aquí y que empieza el cuerpo ciliar, ¿ok? El cuerpo ciliar es todo esto de aquí, como si fuera una manito que ustedes ven aquí, ¿ok? Ese es el cuerpo ciliar. Ahora, ¿qué continúa el cuerpo ciliar? El iris. Este de acá es el iris. ¿Eso que da la atención a mis ojos, Nayeli? Sí. ¿Mis ojos color azules, color verde, petróleo? Sí, eso es, ¿ok? Listo. Entonces, eso es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Todos conforman, ¿qué cosa? La túnica vascular. ¿Correcto? Bien. Luego, ¿qué sigue? Sigue la túnica neural o también conocida como retina. ¿Ok? Entonces, en el caso de la retina vamos a ver dos componentes. La retina neural, ¿de acuerdo? Que es todo lo de rojo que ustedes pueden ver. Eso es la retina neural, ¿de acuerdo? Y luego está el epitelio pigmentario de la retina. Este es un epitelio que se va a encontrar así, miren, o sea, de negrito, así. Va a estar tapizándolo de esta manera, o sea, como un borde, ¿de acuerdo? Así, por todo, por todo, por todo, por todo lado. Vamos a ver ese epitelio pigmentario en todas partes, ¿ok? Listo. Ahora, lo que quiero que sepan aquí es que la retina neural, es decir, todo lo que está de rojito, se va también a dividir en dos, ¿de acuerdo? Una parte que es no fotosensible y otra parte que es fotosensible. Nayeli, tradúceme eso. Básicamente, una parte que sirve para que tú puedas ver, para la visión, para captar las imágenes y traducirlas al cerebro, y otra parte que no tiene esa función, ¿ok? Listo. ¿Y cuál es el límite? ¿De cuándo empieza a cuándo termina? Aquí. Vamos a ubicarnos a este nivel. Ustedes pueden ver una cierta depresión, ¿verdad? Es como si estuviera, mira, gruesito aquí y aquí hay una pequeña depresión y que adelgaza toda esta línea, ¿verdad? Bien, esta pequeña depresión, vamos a borrarlo, ¿ok? Esta pequeña depresión se le conoce como hora serrata, ¿ok? La hora serrata. Si ya se los han mencionado, perfecto. ¿Ok? Entonces, esta hora serrata básicamente es el término de la parte fotosensible, acuérdense, todo lo que está por atrás es fotosensible, que parte fotosensible de la retina y lo que está por delante es la parte no fotosensible de la retina. ¿Ok? Listo. ¿Delimitado por quién? Por mi hora serrata. Correcto, bien. Entonces, ahora, a ver, una preguntita para ustedes. Si yo les digo que hago un corte histológico a este nivel, ¿podré ver las tres capas? Tú puedes decir, ¿puedo ver las tres capas, Nayeli? Sí, no, sí, no, no, sí. O a este nivel, a ver del iris, a ver. Si hago un corte a nivel del iris, ¿qué capas veo mejor? Ahí está. Voy a tener una pregunta mejor. ¿Qué capas veo si hago un corte a nivel del iris? A ver, chicos, no se duerman, no se duerman. La clase es cortita, para que puedan liberarse. Hola Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya decía yo, ¿por qué Camila no participa? ¿Qué pasó? Bien, entonces, a ver, pregunta. Otra vez. En el iris, en el iris, en el iris, en el iris. Si yo hago un corte aquí a este nivel, ¿qué túnicas veo? ¿Qué túnicas veo? ¿Qué túnicas veo? Túnicas, túnicas. Ah, la túnica, nadie contesta. La túnica vascular, de acuerdo, la túnica vascular y la retina, ¿ok? Retina. Ok, no se olviden de eso porque eso es muy importante, al menos váyanse sabiendo eso, ¿ok? Entonces ya. ¿Listo? Entonces volvemos a repasito de aquí. Tenemos que primero qué cosa, la túnica fibrosa, luego continúa con qué, con la túnica vascular, en la cual tenemos tres estructuras muy importantes, y luego la túnica neural o la retina, ¿ok? Que lo que tengo que saber de aquí es que de aquí, a partir de la hora serrata para atrás, es la parte fotosensible, y de la hora serrata para adelante es la parte no fotosensible, ¿ok? Entonces, si a ti te preguntan, el iris está conformado ¿por qué? Por la túnica vascular, por la túnica de la retina, pero la parte no fotosensible. ¿Ok? No se confundan con eso. ¿Correcto? Bien.
Ahora, en las cámaras del ojo. Aquí tenemos una estructura muy importante, me olvidaba mencionar el cristalino, ¿ok? Que ahorita más adelante vamos a ver su composición como tal, pero el cristalino es básicamente, si ustedes tienen la oportunidad, ahí les doy un tip, si quieren verlo, díganle a su mamá, si ustedes vayan al mercado y cómprense un ojo de vaca y disecciónenlo con su kit de disección ahí de anatomía, ya deben de tener seguro, disecciónenlo y se van a dar cuenta y van a encontrar esta estructura de acá, ¿de acuerdo? Esa estructura. ¿Qué pasó? Ya, les decía, cómprense un ojo de vaca. Sí, lo siento. Sonó salvaje. Cómprese un ojito de vaca, de acuerdo a la carnicería, y disecciónenlo, y ustedes van a ver esa estructura de aquí, ¿correcto? Y esa estructura de aquí es el cristalino, y ustedes cuando lo tengan en su mano se van a dar cuenta que es transparente, totalmente transparente, ¿de acuerdo? Y que es como una sustancia media gelatinosa y un poco dura, ¿de acuerdo? Bien, entonces gracias a este cristalino es que nosotros enfocamos las cosas, ¿ok? Básicamente es como nuestra cámara integrada, ¿ok? Gracias a esta estructura que nosotros, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres, siempre te ha pasado de que quieres como poner borrosa la vista y luego como que aclararla, algo así, ¿bien? Entonces de eso se encarga el cristalino. Gracias a que tienes tu cristalino, puedes hacer eso, ¿ok? Listo, bien. Pero nuestro cristalino no se encuentra ahí como que suspendido, ahí volando en el aire, no, sino que está anclado, ¿ok? Por estas de aquí, por estas estructuras de aquí, que más adelante vamos a revisar, pero les doy spoiler, ¿ok? Entonces, mi cristalino se encuentra suspendido. Listo. Ahora, conociendo estas tres capitas y esta estructura llamada cristalino, vamos ahora a darle nombre a las cámaras del ojo. ¿Ok? La primera cámara es la cámara anterior. Si dice su propio nombre, lo dices anterior, entonces tiene que estar antes que todo, ¿verdad? Entonces aquí, a este nivel. Después de la córnea, ¿ok? Después de la córnea y antes del iris, se encuentra mi cámara anterior. ¿Ok? Está mi cámara anterior. Pero mi cámara posterior se encuentra después del iris, ¿ok? Después del iris, pero antes de quién? De la superficie anterior de mi cristalino, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí yo les separé un poquito para que se dieran cuenta de todo este espacio que es la cámara posterior, pero en una lámina histológica y lo normal es que esto esté un poquito más pegado, que casi no se ve. Casi es como si estuviera el cristalino aquí, el iris por acá y la cámara posterior solo sería como que este huequito de aquí. ¿Ok? Algo así. ¿Listo? Bien, pero para que se entienda. Entonces, cámara anterior, cámara posterior, que está de antes del iris, pero después de quién? De mi cristalino. ¿Ok? Listo. Y luego ya tenemos la cámara vítrea, que ocupa todo el espacio detrás de mi, ¿qué? De mi cristalino. ¿Ok? Detrás de mi cristalino, todo esto de aquí es la cámara vítrea. Ahora, estas cavidades no es que están vacías, sino que están repletas de un líquido, ¿ok? De un líquido que las protege no solo a ella, sino que también a las estructuras adyacentes, que es el humor, ¿ok? Tenemos dos tipos, el humor acuoso y el humor vítreo. Ah, Nayeli, si es humor vítreo, entonces tiene que estar ¿dónde? En la cavidad vítrea, correcto. El humor vítreo aquí, mientras que el humor acuoso va a encontrarse ¿dónde? En la cámara posterior y en la cámara anterior. Humor acuoso aquí y humor acuoso acá, ¿ok? Listo. Entonces pasamos y a ver aquí, ustedes ayúdenme. ¿Qué capa de aquí es la de acá? La de aquí, esta, la primera, la primera. ¿Qué capa, qué capa, qué capa? O túnica, túnica. Túnica fibrosa, túnica vascular. Si se me entrecorta, por favor me avisan, porque tengo la conexión, no sé, está muy mal. A ver, chicos, ¿qué túnica, qué túnica? Túnica, túnica, nadie. Estaba almorzando. Esta túnica de aquí es la túnica fibrosa, ¿ok? Fibrosa. Túnica fibrosa. Esta de aquí abajo. De acuerdo, que ustedes pueden ver, miren, aquí hay como pequeñas circulitos que son vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Es la túnica vascular, vascular. Y esa de aquí, la más interna, ¿de acuerdo? Es la túnica neural, o también llamada, ¿qué cosa? Retina, retina, ¿ok? Listo, ya está, así de fácil, así de sencillo.
Ya ver aquí, en cámaras, para un punto, en un punto, quien me responda no da su pasito, para que tenga motivación. A ver, ¿qué cámara es esta de aquí? ¿Qué cámara es esta de aquí? La de aquí, la primera. Nombre de la cámara, chicos. Cámara. Cámara anterior, posterior. Ajá, muy bien. Ya ve, ahí sí, cuando les digo no van a tomar su pasito, ahí sí, contestan. Sí, correcto, chicas. Es la cámara anterior. La cámara anterior. Correcto. Motivación, dice Camila, motivación. Así sí. Entonces, ¿o qué pasó? ¿Tan deprimidos porque mañana es el 14 de febrero? Se depriman, chicos. El mayor amor que ustedes van a tener es la carrera, porque les va a consumir todo el tiempo. Entonces ya, la cámara anterior. Está límite entre quién, ¿qué dijimos? La córnea, ok, la córnea. ¿Y quién? Y el iris, ok, y el iris. Eso de aquí, ¿qué es? A ver, este dos. Cámara anterior, posterior, cámara vítrea, cámara posterior, ok, bien, cámara posterior. Mientras que este de acá es la cámara vítrea, ok, la cámara vítrea. La cámara posterior estaba entre quién? Estaba entre el iris y la cara anterior del cristalino. ¿Ok? Mientras que la cámara vítrea estaba entre el cristalino, ¿de acuerdo? El cristalino, y hasta acá, que vendría a ser quién? ¿Quién era la capa más interna? ¿Se acuerdan? Si era fibrosa, vascular y retina. Entonces aquí va a estar la retina, ¿verdad? Entonces, es el espacio entre el cristalino y la retina. ¿Correcto? Bien. En caso de humor, ya está, ustedes ya saben, si es humor, si es aquí es cámara vítrea, va a tener humor vítreo. Y en este caso, ambas cámaras, tanto la posterior como la anterior, va a tener humor acuoso, ¿verdad? Correcto. En la, ajá, o sea, como tal, es su límite, por así decirlo, va a estar en contacto, sí, correcto. ¿De acuerdo? Mira, para que me entiendas, vamos a ver, aquí está, mira. Todo esto de aquí es la cámara posterior. Y aquí está, mira, este es el cuerpo ciliar. Correcto, mira, ese es el cuerpo ciliar. Y aquí está el iris. Bien, esa es la cámara posterior. Así que sí, tu deducción está correcta, Camila. Sería, o sea, no es como que está ubicado como tal ahí, ¿ok? No es que hay algo dentro de las cámaras, sino que son sus límites, ¿ok? Pero está bien, correcto. Aquí, aquí. Entonces, vamos ahora a ver todo lo que ya hemos visto. Aquí, vamos a poner otro colorcito. Ahí está, a ver. Ahí está. Entonces, miren, todo esto de acá, todo esto de verde es la córnea, ¿ok? Acuérdense, mira, aquí estamos. Aquí le hemos hecho un zoom acá. Todo esto de acá de verde es la córnea, ¿correcto? Esa es una lámina histológica. Así se ve tu ojo al microscopio, ¿ok? Entonces, ahora, si ustedes, como yo les dije, la túnica fibrosa se continúa con la córnea y luego pasaba, ¿qué? A esclerótica, ¿verdad? Esclerótica. Entonces, Nayeli, todo esto de acá es esclerótica, correcto. Todo esto de aquí es la esclerótica, ¿ok? Esclerótica córnea. ¿Listo? Bien. Ahora, luego de la túnica fibrosa, ¿a qué pasábamos? A la túnica vascular, ¿verdad? Entonces, en este caso, Nayeli, esto de acá es el iris, correcto. Todo esto de aquí es el iris. ¿Ok? El iris. Y luego pasamos con otro colorcito, un morado. Y todo esto de acá es el cuerpo ciliar. ¿Ok? Todo esto de acá es el cuerpo ciliar. Y por ende, entonces, Nayeli, todo esto de acá abajo que se continúa es la coroides, correcto, es la coroides. ¿Ok? Entonces, así es toda esa conformación. Ahora, otras estructuras que yo puedo ver aquí, Nayeli. ¿Qué es esto de acá, Nayeli? Esto de acá, mira, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es la conjuntiva, ¿ok? La conjuntiva vulvar. Y esto de acá, que está por aquícito, es la conjuntiva palpebral. ¿Ok? Es básicamente todo el epitelio que está debajo de tu párpado. ¿Ok? Lo que tú puedes ver, el párpado movible. ¿Ok? Eso.
¿ok? Esa es la conjuntiva, lo que está por dentro. La conjuntiva vulvar, que está más cerca o en contacto con la esclerótica, acuérdense, esclerótica, ¿ok? Córnea. Mientras que la conjuntiva palpebral es la de acá, ¿ok? Listo. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, no se me olviden. Córnea, esclerótica, iris, cuerpo ciliar y entonces aquí, ¿qué es? La coroides, ¿ok? La coroides. Listo. Cámara anterior, perdón, estoy haciendo, se confundía. Cámara anterior, que es acá, cámara anterior y la cámara posterior. ¿Por qué? Porque aquí está la coroides, acuérdense de perdón, aquí está la córnea, esta de aquí es la cámara anterior y esta de aquí es la cámara posterior. Listo, ya estamos. Ahora aquí, a ver, pregunta de histología básica para ustedes. ¿Qué epitelio es este? Así, con esto quiero que se den cuenta que ustedes ya pueden reconocer estructuras solo con saber histología general, ¿ok? Porque un tip que les doy para que ustedes sean campos en histología, ¿de acuerdo? Es que sepan al derecho y al revés toda histología general, básica. ¿Ok? ¿Qué es el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, todo eso? Sépanlo al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque cuando tú ya veas ojo, cuando veas hígado, cuando veas riñón, cuando veas corazón, todo lo demás que ya son órganos, que es histología orientada a aparatos y sistemas, es lo mismo que tú has visto, pero que ahora es de un órgano como tal y tiene su propio nombre. Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, tú no vas a tener problemas en ver láminas histológicas si tú reconoces pues, los tejidos principales, ¿ok? Entonces, a ver, chicos, guíense por la forma, ya saben, forma, acuérdense, forma de la célula, cuántas capitas tiene, qué tejido dirían que es ustedes. Tejido plano, tejido circular, no, no hay tejido circular, tejido cúbico, tejido cilíndrico. Ok, ya, Camila me dice pseudoestratificado. Que, a ver, pseudoestratificado no es, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero, vamos a la capa basal. Mira la capa basal. Son células cúbicas, ¿te das cuenta? Son células cúbicas la capa basal. ¿De acuerdo? La capa basal. Pero, acuérdate algo de aquí. Aquí, a la superficie, la primera capa que tú ves son planas. ¿Te das cuenta? Mira, planas, 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 planas. ¿Ok? No es pseudoestratificado, ¿correcto? Listo. Plano, correcto, es plano estratificado. Y vuelvo ahora a repetirles algo que les decíamos las primeras clases. No te dejes guiar por lo que está en la base, ¿ok? Si en la base yo veo células cúbicas, no es que el epitelio es tejido epitelial cúbico. No, me dejo guiar por quién, por las que estén primero, estas de acá. No te preocupes, no te preocupes. Equivocarse es de humanos, y más si eres estudiante de medicina. Entonces, correcto. Muy bien, chicas. Estratificado plano, un puntito para ambas. Correcto, estratificado plano. Bien, entonces todo esto de aquí que ustedes que están viendo es la córnea, ¿ok? Les presento. Todo esto de aquí es la córnea. Y aquí, ustedes que me dirían, ya son unos capos, ¿ya qué es esto de acá? ¿Qué tejido epitelial es esto? Este de aquí. Vean la forma, la formita, tejido epitelial. Y acuérdense, tienen que decirlo tal cual, porque en la universidad les van a jalar de la oreja si es que le dicen epitelio, no, tiene que ser con su nombre. Membra- No. No, eso no es. Es tejido, pero es tejido epitelial, tejido epitelial, plano, simple. ¿Ok? Eso es. ¿De acuerdo? Eso es, nada más. Así de fácil. Tejido epitelial, plano, simple. Si te preguntan a ti tejido, tienes que decir, si yo te pregunto estructura, ahí me podrías haber dicho membrana de cemento, pero te estoy preguntando tejido, que no te preguntes, no te preguntes, no te confundes, así yo me confundí en un examen, me acuerdo. ¿Ok? Porque tienes que saber qué te están preguntando, si te están preguntando célula, o te están preguntando tejido, o te están preguntando estructura, ¿ok? Es distinto. Entonces, todo esto es acá la córnea y vamos a revisar. Y ustedes ya se dieron cuenta, mira, ¿para qué les vuelvo a repetir si ya se han dado cuenta ustedes? Entonces, esta parte de aquí, vamos a ver a la córnea como cinco capas o seis, en específico seis, ¿ok? Pero yo he contado cinco, ¿por qué? Porque ustedes saben, y yo les he enseñado y les hemos dicho, que el epitelio, cada epitelio va a estar siempre sostenido, ¿por quién? Por una membrana basal.
¿ok? Entonces es como que redundante que ustedes mencionan la membrana basal porque es una estructura que sí o sí va a estar y ustedes ya deben de saber, ¿ok? Entonces el epitelio, siempre, cualquier epitelio, siempre va a estar siempre sobre una membrana basal. Entonces por eso que simplemente les puse uno de frente aquí y luego me salté al 3, ¿ok? Entonces, el epitelio corneal es lo que ustedes ya me dijeron, tejido epitelial plano, estratificado, pero les faltó algo, el no queratinizado o no cornificado, ¿se acuerdan? Ya les faltó eso. Ok, entonces, listo. Eso es que ustedes mismos se dieron cuenta. Tiene un tiempo de recambio, es decir, ya ustedes ya saben, no se dan una idea. Por un tiempo de recambio, básicamente que van a originarse, se desprenden estas células viejas y originan unas nuevas en un tiempo de 7 días. ¿Ok? Listo. Y algo muy importante aquí es que tiene terminaciones nerviosas libres muy abundantes. ¿Ok? Entonces, esas terminaciones nerviosas libres le van a dar una sensación, una sensibilidad. ¿Ok? En este caso le da la sensibilidad extrema al contacto. Es por eso que, por ejemplo, se te mete una pestañita al ojo y ya está que te, o sea, que te molesta y que te quieres refregar el ojo. ¿Ok? Es por esto. ¿Por qué? Porque mi córnea en su epitelio corneal tiene terminaciones nerviosas libres. ¿Ok? Listo, fin. Entonces, luego pasamos a la membrana de Bowman. Aquí lo que quiero que sepan es que es básicamente tejido conectivo, no hay más de ahí, no hay más ciencia, ¿correcto? Pero tiene una función importante, que es la de barrera contra diseminación de infecciones. Ok, básicamente me protege de las infecciones. ¿Listo? Bien. En cuanto al estroma, es la parte más abundante de todo mi córnea. Mira bien, todo está, todo, casi todo es estroma. ¿Y qué es el estroma, Nayeli? No es más que tejido conectivo denso vascularizado. ¿Ok? Ahora, algo aquí que les digo y presten atención, que en las bibliografías, ¿de acuerdo? Van a mencionarte como que es avascularizado, pero, o sea, es avascularizado a la vista. Es decir, un oftalmólogo agarra su aparatito y te ve el ojo y no va a ver vasos sanguíneos, ¿ok? Como tal. Pero sí tiene vasculatura, ¿ok? Pero son pequeños. Son capilares muy chiquititos que no son visibles, ¿de acuerdo? Pero sí tiene vasculatura. ¿Correcto? Bien. Ahora, va a estar formado en su mayoría por laminillas y estas laminillas a su vez van a conformarse de fibrillas de colágeno, ¿ok? Que es básicamente lo que ustedes ya han visto, tejido conectivo, pero en este caso denso, ¿ok? En este caso regular se podría decir porque está ordenadito. Listo. Bien, y aparte, como todo tejido conectivo, ustedes saben, tiene su sustancia fundamental y esta sustancia fundamental que tenía, proteoglucanos. Ah, Nayeli, sí, yo ya lo vi. Correcto, ya lo viste. Y en este caso, ¿qué proteoglucanos? El queratansulfato y el condroitinsulfato. Y ya está. Y ya está. Todo lo que ya has visto, pero en este caso simplemente le vas a dar qué cosa? Un nombre distinto. ¿Por qué? Porque se encuentra en la córnea y como somos medicina, nos gusta complicarnos la vida y cada cosa que esté en diferente lugar, nombre nuevo. ¿Por qué? No sé. Entonces es así. Entonces pasamos. La membrana de SM es lo que mencionaba anteriormente Camila. Es esta membrana de acá. Tiene la misma función que la membrana de Bowman, ¿ok? Te das cuenta, mira. Se encuentra lo mismo, siempre debajo de qué? De un endotelio. Aquí está, mira. El epitelio, debajo de qué? Su membrana basal y su membrana de Bowman. El endotelio, que no es más que lo mismo, que es tejido epitelial plano, simple, no es más que eso, ¿de acuerdo? Que también tiene, ¿qué cosa? Su membrana. En este caso, ¿qué? La membrana de Descemet. Simplemente le pusieron un nombre propio. Ya está, simple. ¿Correcto? Ahora, esta membrana de cemento tiene una función o una característica peculiar, que tiene una regeneración rápida. ¿Ok? De acuerdo. Si tú te lesionas la membrana de cemento, se regenera rápidamente. ¿Correcto? Pero también tiene otra, algo malo, por así decirlo, que es que se engrosa con la edad, ¿ok? Entonces puede como que ocasionar problemas en ancianos, en personas adultas, ¿correcto? Bien. Entonces, luego el endotelio corneal, lo que les decía, en este caso va a tener una función muy importante, que es la intercambio metabólico y síntesis proteica, es decir, nutrición, básicamente. Nutrición a quién? A mi córnea, y ya está. Y memotecnia para que se puedan entenderlo, comprender mejor los nombres y puedan memorizarlos, por así decirlo es el ABC de la córnea. Está el ABCD de la córnea. A de epitelio anterior, ¿ok? Aquí está el epitelio corneal. Acuérdense que esta parte es la parte anterior, es la parte que está en contacto con el medio externo, ¿de acuerdo? Luego está la membrana de B de Bowman, ahí está. Ya les dije, la membrana basal, por ende se sobreentiende que hay una membrana basal debajo del epitelio, entonces como que no tengo que tanto hacerle hincapié a eso, ¿ok? Entonces, luego que sigue la C de qué? Del estroma corneal y la D de membrana de Desmet y luego la E de endotelio corneal, ¿ok? O aquí también le ponen como epitelio posterior, ¿ok? Le vuelvo a repetir.
A veces aquí le ponen epitelio anterior, en este epitelio corneal, y y al endotelio le ponen epitelio posterior, ¿ok? Y ya está. Y ya está, así de sencillo, Nayeli. Listo. Y ahora vamos a ver aquí un proceso fisiológico, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en histofisiología, no solo histología. Entonces vamos a ver un proceso fisiológico que es el drenaje del humor acuoso. ¿Ok? Entonces, el humor acuoso se está sintetizando con el fin de que de proteger las estructuras de mi ojo, ¿verdad? La cámara anterior, la cámara posterior, ¿de acuerdo? Y todas las estructuras que se encuentren adyacentes. Entonces, ahora, este humor acuoso va a estar sintetizado ¿por quién? Por el epitelio ciliar. No se olviden de eso. Epitelio ciliar sintetiza ¿qué cosa? El humor acuoso. Vamos a demarcarlo. Epitelio ciliar. Ay, ¿qué pasó? Quería amarillito. Ahí está, epitelio ciliar. ¿Ok? Listo. Entonces, este epitelio ciliar que se encuentra aquí en el cuerpo ciliar, ¿de acuerdo? Sintetiza el humor acuoso, este se libera, ¿de acuerdo? Pasa a través de toda esta cámara posterior, luego se dirige por el borde anterior de mi cristalino y luego irriga, o por así decirlo, o ocupa toda esta parte de la cámara anterior y luego se va a este nivel acá, a este nivel, miren acá, aquícito se va. ¿Ok? A este ángulo de aquí que se conoce como ángulo iridocorneal. Irido, ¿por qué? Porque acá está el iris. Corneal, ¿por qué? Porque acá está la córnea. Ya está. Ángulo iridocorneal. Así te dan cuenta. Simplemente es saber o darle sentido a las cosas. ¿Ok? Entonces, a nivel de este ángulo iridocorneal, lo que va a hacer es penetrar o ingresar a esta estructura de acá. Bueno, no estructura como tal, ¿ok? Es más bien una zona. ¿Ok? ¿Qué zona, Nayeli? Esta zona de acá, que se le conoce como limbo esclerocorneal. ¿Ok? Limbo esclero, ¿por qué? Porque aquí está la esclerótica. Corneal, porque aquí está la córnea, y es básicamente una zona de transición en la cual pasa de córnea a esclerótica. ¿Ok? Limbo esclerocorneal. Y ya está, fin. ¿De acuerdo? Entonces, a este nivel va a haber una estructura que se le conoce como malla trabecular. Entonces, este humor acuoso pasa por esta malla trabecular y se dirige hacia un canal o un conducto muy importante, que es el conducto de Schlemm. Este conducto de Schlemm básicamente es el encargado de drenar todo este humor acuoso. ¿Ok? Entonces, en síntesis, procesos ciliares con su epitelio ciliar sintetizan el humor acuoso, este baña toda la cámara posterior, toda la cámara anterior, se dirige a este ángulo iridocorneal, pasa a través de la malla trabecular hacia el canal de Schlemm y luego se va por las venas epiesclerales y luego ya pues cumplió toda su función. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Todo correcto? Es una clase sencillita, ¿ok? No, no quiero traumarlos aquí, nada. Ya aquí está, mira. Vamos a ver aquí una lámina, ¿ok? Me dicen, porfa, si es que se ve. Mira, voy a ver. Mm, mm, mm. Voy a compartir toda mi pantalla entera, ¿ya? Para que, a ver. Porfa, me dicen si ahorita voy a proyectar algo. ¿Se puede ver, chicos? ¿Chicas? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ok, ya. Este es un microscopio digital, ok. No sé si los demás profesores les habrán ya hecho conocer esto, ok. Pero es básicamente un microscopio de web, por así decirlo, y que tú puedes ver láminas y hacer zoom y pues agrandar, quitar y así, y revisar, ok. Yo les voy a pasar, no se preocupen, pero háganme recordar, no sé por qué se me olvida, les voy a pasar las páginas donde pueden revisar todas estas láminas, ok. Entonces, en este caso, esta es una lámina de ojito, mira, eso es lo que hemos visto. Y nos vamos a ubicar a este nivel, que son esas estructuras que nosotros ya hemos visto. A ver, si yo les pregunto, miren, si yo les pregunto, ¿qué estructura es esta de acá? Vamos a agrandar aquí un poquito. Esta de aquí, miren, esta de aquí. Esta de acá, la que saca la flechita. La flechita, la flechita. ¿Qué estructura es? Esclerótica, córnea. Uy, ¿qué pasó? Se fue, se fue. Ahí está. ¿Ok?
A ver, chicos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, ¿qué pasó? Ya. Es la córnea, ya chicos, la córnea, no se me olviden, por favor, la córnea, ¿ok? Todo esto de acá es la córnea, miren, todo esto de aquí es la córnea, ¿ok? La córnea, ¿con qué se continúa? Con la esclerótica. Todo esto de aquí es la esclerótica, ahí está la esclerótica hasta aquí. ¿Ok? Aquí. Aquí hay una estructura que no vamos a revisar como tal el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero para que la conozcan, toda esta estructura de aquí es el nervio óptico, ¿ok? El nervio óptico. Ahí está, el segundo par craneal. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todo eso es la túnica fibrosa. Pero ahora, la túnica vascular. La túnica vascular dijimos por quién estaba conformado. Primero, esta estructura de acá, miren, este de aquí, que parece como un gusanito, ¿sí o no? Ya, esto de aquí, si nosotros le hacemos zoom, un zoom, ¿correcto? ¿Dónde está? Aquí estamos. Esto de aquí es mi iris. Les presento. Aquí está el iris. Todo esto de aquí es el iris. ¿Correcto? Bien. Si esto es el iris, entonces, Nayeli, esto de aquí, esa estructura, ¿de acuerdo? Que parece como si tuviera deditos, es mi cuerpo ciliar. Correcto, el cuerpo ciliar. Ahí está el cuerpo ciliar. ¿Listo? Y luego se continúa con quién? Con la coroides. Todo esto de aquí es la coroides, miren todos aquí la coroides. Y no vamos a revisar como tal la coroides el día de hoy pero para que ustedes conozcan, miren, si yo hago un zoom acá, si yo hago un zoom, la coroides va a estar compuesta por una lámina coroidocapilar, se le llama. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene mayor, está abundantemente compuesta por vasos. Ok, mira, aquí está. Este es un vaso sanguíneo. Acá hay un vaso sanguíneo. Acá hay otro vaso sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Acá hay otro vaso sanguíneo. Todos son vasos sanguíneos. Ok, es por eso que también se le conoce como túnica vascular. ¿Correcto? Eso de aquí es la coroides. Y ya está. Y listo. Y todo esto de acá, mira, si ustedes se dan cuenta, algo, aquí préstenme atención, especial atención, por favor. Si yo hago un zoom aquí, mira aquí, le hice un zoom a mi cuerpo este ciliar. ¿Ok? Esta estructura de aquí, esto de aquí, estito de aquí, esto es la retina. ¿Ok? Es la retina, pero la parte no fotosensible. ¿Ok? No fotosensible. Esto de aquí. Toda esa estructura da la vuelta, si se dan cuenta, miren, si yo hago un zoom acá, ya lo agrando totalmente, da la vuelta completamente a todo, ¿ok? A todo. Pero, por ejemplo, mira, acá les presento la hora serrata. Acá está la hora serrata. Paz, paz, paz. Aquí. Eso de aquí es la hora serrata. Y ahora miren, miren esta pequeña depresión que les decía. Aquí, mira, aquí es más gruesito, ¿verdad? Y aquí luego hay una pequeña depresión y luego el epitelio se vuelve delgado, ¿verdad? Entonces, esto de acá, esto de aquí es la parte de la retina fotosensible, ¿ok? Mientras que esta parte de aquí es la parte de la retina no fotosensible, ¿correcto? Listo. Tengan eso muy claro, por favor. ¿Correcto? Otra cosa para que te des cuenta es que aquí hay más capas. Miren, acá hay bastantes capas. Y que vamos a revisar el día de hoy, ¿correcto? Y que es muy importante que estas capas sí te las sepas sí o sí. ¿Por qué? Porque es clave para que tú entiendas no solo la histología, sino que también la fisiología. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a regresar a la PPT, ¿correcto? Aquí. Entonces, el iris. ¿Se acuerdan? Yo les decía, hay una parte que está tapizada por qué cosa? Por la retina no fotosensible, ¿verdad? Listo. Entonces, para que se entienda mejor, el iris va a estar compuesto por dos formas o por dos partes, el estroma y la parte epitelial, ¿ok? Listo. El estroma no es más que tejido conjuntivo, Nayeli, sí, ya, eso ya lo viste, ya lo sabes, eso es el estroma. Entonces, pero la parte del epitelio va a tener como doble cara, ¿ok? No es que sea estratificado y no se me confundan aquí, ¿ok? No es que esta parte de aquí sea estratificado, nadie le ve una hilera y luego otra hilera encima. No, no es así, ¿ok? No es así. Sino que es una hilera aquí y luego vuelve y otra hilera aquí. O sea, son distintas, son distintos epitelios. Es por eso que el de arriba se le conoce como epitelio pigmentario anterior y el de abajo como epitelio pigmentario posterior. ¿Ok? Son distintos. ¿Correcto? Bien. Ahora, fisiológicamente hablando, ¿para qué me sirve el iris? El iris no es más que un acomodador. ¿Ok? Que me va a ayudar. A ver, para que ustedes me entiendan, que lo vamos a revisar también al final, pero básicamente el que tú veas es porque hay una
incidencia de luz. Básicamente tú ves, ¿por qué? Porque hay luz, ¿ok? Entonces, la luz es la que se encarga de generar las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, la luz para tú modular esta luz, o el ojo modula la luz, o sea, es decir, modula cuánta cantidad de luz ingresa, si es que ingresa bastante o es que se ingresa poquito, ¿ok? Y eso lo hace a través de dos movimientos, que es la midriasis y la miosis, ¿ok? La midriasis, un tip que les doy, viene de dilatación, ¿ok? En este caso, la midriasis es cuando el ojo se dilata, es decir, se agranda. Y esto sucede en dónde? En espacios oscuros. Por ejemplo, cuando tú estás en la noche y te levantas y quieres ir al baño. ¿De acuerdo? Entonces ahí tus ojos van a estar midriáticos, dilatados. ¿Ok? Nuevo término para ustedes, si ya lo conocían, perfecto. ¿De acuerdo? Ya no van a decir ojos dilatados, sino ojos midriáticos, con su término médico. Entonces, estos ojos midriáticos son porque, o tienen este movimiento porque en el iris va a haber un músculo que es el dilatador de la pupila, que ya les habrán dicho en anatomía. ¿De acuerdo? Entonces, este músculo de aquí que ustedes ven, todas estas bandas de aquí, corresponden a este músculo. ¿Ok? Entonces, este músculo básicamente, pues, se relaja o se contrae y genera este movimiento. ¿Ok? Listo. Caso contrario, la miosis es la contracción, cuando tu ojito se hace chiquitito. Y esto, por ende, Nayeli, si tú me decías que la midriasis es cuando necesito, pues, capturar la mayor cantidad de luz posible y por ende mi ojo se pone midriático, ¿por qué? Porque agranda su apertura, es decir, deja que ingrese la más luz posible, ¿de acuerdo? Caso contrario, cuando hay demasiada luz, mi ojo para protegerse se contrae, es decir, se pone miótico, ¿ok? Disminuye la luz de la pupila, ¿se dan cuenta? Aquí disminuye la luz de la pupila para que no ingrese tanta luz, ¿de acuerdo? Porque hay demasiada luz, ¿listo? ¿A través de quién? Del esfínter de la pupila, que es este músculo que se encuentra aquí. Y ahí está, ¿listo? Bien, entonces, ¿se entendió, chicos, qué es midriasis y miosis? Uy, sí, no, sí, sí, no. Sí, 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 sí. Ok. Ah, me van a estar hablando. Ya, ok, correcto. Es que como puse compartir pantalla completa, no me aparecía el chat. Ya. Entonces, correcto, ya. Correcto. Entonces, pasamos aquí. Ahora, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar en este caso vamos a tener o vamos a conocer otras estructuras del cuerpo ciliar que son los procesos ciliares, ¿ok? Listo. Hablando de límites, el cuerpo ciliar va desde el iris hasta la hora serrata, ya les dije, ¿se acuerdan? Iris acá, hora serrata por acá abajo, ¿listo? Y va a estar conformado por un estroma también, que no es más que cosa, Nayeli, tejido conectivo. Sí, correcto. ¿Listo? Pero aparte de ese tejido conectivo, que también se le conoce como región vascular interna, ¿correcto? También va a tener una capa de músculo liso, que es esto de acá. Mira, se dan cuenta, mira, acá está músculo liso, músculo liso, músculo liso, músculo liso, músculo liso, que no es más que quién, que el músculo ciliar, ¿ok? Y ahí está, que ustedes ya debieron de, seguro les mencionaron en anatomía, ¿ok? Y ya está. Listo. Ahora, el epitelio es lo que me importa verdaderamente. El epitelio ciliar es una continuación de la capa de la retina. ¿Se acuerdan? Yo les dije, les hice un zoom ahí, que es básicamente, es la continuación, solo que se hace más chiquito. ¿Se acuerdan? Había más capas aquí, por acá había más capas, y ya cuando llegaba a este nivel, cuando llegaba a este nivel se hacía más delgadito, ¿verdad? Es eso. Pero es la continuación de la retina, de las capas de la retina, que luego se hacen capa o se hacen epitelio ciliar. ¿Ok? Y luego el epitelio ciliar, ¿qué se hace? Epitelio del iris, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Es la continuación de todo, ¿ok? Listo. Entonces, para que me entiendan mejor aquí, el iris, ustedes vieron, miren, en el iris ustedes vieron esto de acá, ¿verdad? El epitelio pigmentario anterior y el epitelio pigmentario posterior. Pero, ¿qué sucede? Que el iris, por ejemplo, mira, acá está mi iris, ¿no? Ahí está, mira, ahí está, ¿ok? Este de aquí vendría a ser el anterior y el de abajo el posterior, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Cuando llega a la parte del cuerpo ciliar, hay un pequeño doblez, ¿te das cuenta? Un pequeño doblez. Y eso hace que cambie la disposición, ¿correcto? Cambie la disposición. Y ya no se va a llamar anterior o posterior, sino que en este caso se va a llamar epitelio pigmentario interno o externo. ¿Ok? Listo. El interno se le conoce como tal el epitelio no pigmentario interno, ¿ok? El epitelio no pigmentario interno y es esta parte de acá, ¿ok? Epitelio
no pigmentario interno. Es decir, es la continuación, perdón, ¿de quién? De mi epitelio pigmentario posterior. ¿Ok? Es la continuación de ese. ¿Listo? Pero mientras que mi epitelio pigmentario anterior se continúa y se vuelve epitelio pigmentario externo. ¿Ok? Epitelio pigmentario externo, que es epitelio pigmentario externo. Listo. Y ya está. Y ya luego continúa con su mismo nombre. Y ya más adelante nosotros vamos a ver que lo vamos a conocer solo como epitelio pigmentario de la retina. ¿Ok? Pero esto viene de qué? De todo esto, del iris, y luego pasa al cuerpo ciliar y ya luego se vuelve aquí. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Que es la continuación de todo. ¿Ok? Si hay dudas, me la hacen saber, por favor. Sí. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. Ay, aquí puse otra lámina. A ver, vamos a ver. ¿Qué lámina es esta ahora? ¿Qué lámina es esta de acá? He puesto láminas para que no se haga tan aburrida la clase porque en sí, como les dije, es conocer cositas puntuales aquí. ¿Ok? Listo. Ujú. Aquí está, mira. Este es el cuerpo ciliar. Ahí está el cuerpo ciliar. Y este es el iris. ¿Se dan cuenta? Mira. El epitelio pigmentario anterior continúa y luego se vuelve epitelio no pigmentario interno. Miren. Ahí está. ¿Se das cuenta? Mientras que el epitelio pigmentario posterior, el que viene por detrás, hace un doblez y se vuelve epitelio pigmentario externo. Y ya está. Y luego continúa, mira, continúa, continúa, tapiza, 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 tapiza. Sigamos continuando, continuando. Y llega un punto a ese nivel. Aquí, mira, aquí. Llega a este punto y ya se vuelve retina. Mira, aquí ya es la retina. Esta es la hora cerrada. Y aquí ya se vuelve retina. Aquí, por ejemplo, mira, ha habido un desprendimiento, una falla en la lámina. ¿Ok? Listo. Y ya está. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a volver aquí. Entonces, a ver, para que ustedes ya se entendió. Cerramos esta parte con que me digan el nombre de la D. ¿Qué estructura es la D? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien está intentando entrar, creo? Un ratito. A ver, ¿qué estructura es la D, chicos, chicas? El iris, sí, correcto, el iris. Bien. Ahora, a ver, por último, la B. A ver, la B, que está más difícil. No, mentira, no voy a ser tan mala. La A. La A. ¿Cuál es la A? La A. La A y con eso cerramos. Pi, 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 pi. Otra vez se me ha respondido. La esclerótica, ¿ok? El estroma es una capa de la esclerótica y de la córnea, ¿ok? Es una capa D, pero la estructura como tal, ¿ok? Estructura es la esclerótica, pero correcto, si yo te preguntara, la capa es el estroma, ¿ok? Está bien. Está bien. No, ahí un poquito no te confundas en los terminitos, pero está bien, correcto. Listo. Entonces, continuamos. Aquí. Voy a dejar un poquito voy a volver a compartir un ratito aquí, así, porque no me permite ver el chat. Ok, ya está. Correcto. Entonces, vamos a hablar del cristalino. El cristalino es un disco biconvexo, avasculado y transparente situado detrás de la pupila. ¿Ok? Ya les dije anteriormente, incluso les dije, les recomendé que compraran un ojo de vaca. ¿Ok? Entonces, ya. Pero aquí, ¿qué vamos a ver? Histológicamente, este va a estar compuesto por tres cosas importantes. Una cápsula, un epitelio y fibras. ¿Ok? No hay más. Cápsula, epitelio y fibras. La cápsula, en este caso, es básicamente, va a estar compuesto por colágeno tipo 4, ¿de acuerdo? No hay mucha ciencia ahí, la verdad. Es lo que mayor creo que importante que les pueden preguntar, si es que les preguntan por ahí. Y luego el epitelio. El subcapsular es subcapsular porque se encuentra debajo de la cápsula, subcapsular, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a encontrar células cúbicas, ¿de acuerdo? Pero, ojo ahí, ojo, 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 ¿de acuerdo? Solo en la parte anterior, a ver, vamos.
aquí, solo en la parte anterior, o sea, la parte externa, ok, aquí anterior, solo aquí en esta parte, solo en esta parte encontramos este epitelio, ok. En la parte posterior, Nayeli, no hay epitelio subcapsular, solo en la parte anterior, ¿correcto? Bien. Y luego todo de aquí, mira, si se dan cuenta, de aquí hasta acá, todo eso que son fibras, 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 fibras y fibras y fibras, ¿ok? Y listo, y ya está, ya conocen al cristalino, ¿correcto? Aquí está, vamos a verlo más adelante. Y ya. En el caso de la retina, ok, aquí sí, por favor, especial atención, que es lo más importante de la histología de la visión, ¿ok? Ya les dije, ¿se acuerdan? Que había una continuación, ¿verdad? Una continuación, eso de aquí es la retina no fotosensible, acuérdense, no fotosensible. Eso de aquí es la hora serrata o la hora serrata. Y eso de aquí es la retina fotosensible. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que quiero que conozcan ahorita. Pero lo que vamos a ver ahorita es esto de acá. Todo esto de acá, la conformación de esto. ¿Por qué es importante conocer la conformación de todo este epitelio, Nayeli? Porque yo les mencionaba, se llama retina neural o retina fotosensible porque en este nivel se van a encontrar células nerviosas que van a ayudar a que básicamente tú veas. Es por la presencia de estas células es que tú puedes ver, ¿ok? Entonces es muy importante que las conozcas. Entonces vamos a pasar aquí. Primero, primero conocer los límites, ¿ok? Para que no se me pierdan. La coroides, mira, la coroides está aquí. Y si volvemos a mi lámina, ¿cuál sería la coroides? Esta de acá, ¿ok? Esta de acá. Todo esto de aquí hasta acá. Todo esto es la coroides, ¿ok? Esto es la coroides, no se me pierdan. De aquí a acá, la coroides. ¿Listo? Bien. Entonces, la coroides. La coroides va a tener por fuera una membrana, ¿ok? Aquí esta es la membrana basal de la coroides, ¿correcto? Y aquí vamos a tener la primera capa, epitelio pigmentario. ¿Se acuerdan? Yo les decía que el epitelio anterior del iris, el posterior, luego se continúa con el cuerpo ciliar, que veíamos el epitelio pigmentario externo e interno, y luego les dije, ese se va a continuar con el epitelio pigmentario de la retina, ¿de acuerdo? Es este, ¿ok? Es este, el epitelio pigmentario de la retina, sigue siendo el mismo, ¿ok? Y ahí está. ¿Qué vemos? Nuestras células, nuestros melanocitos, ¿ok? Ahí está, las células, ¿correcto? Bien, listo. Ahora, la capa de conos y bastones, que es una de las capas más importantes, porque esta capa contiene células que se les conoce como células fotorreceptoras, ¿correcto? Fotorreceptoras, que son los conos y bastones, quienes se encargan básicamente de absorber la luz, ¿ok? Para que me entiendan. Más adelante lo vamos a ver al final, pero básicamente la luz ingresa, de acuerdo a tu ojo, ¿bien? Y se va a proyectar a través de la córnea, a través de la pupila, a través del iris, pasa por el cristalino y se va al fondo de tu ojo, ¿ok? Y se va a dónde? A la retina, ¿ok? Es decir, a toda esa estructura de acá. Y se proyecta aquí. Listo. Y lo que busca la luz, lo que busca la luz es llegar a este nivel, a esta capa de conos y bastones. ¿Por qué? Porque en esta capa se encuentran los conos y bastones, que son fotorreceptores, quienes van a integrar la luz, integran esta, es como una, a ver cómo decirlo, como un impulso fotosensible, ¿ok? Un impulso fotónico, por así decirlo, un impulso de luz. Y este impulso de luz luego se va a transformar en un impulso mecánico, ¿ok? Por estas células, los conos y bastones, y luego este impulso mecánico va a ser captado por las fibras del nervio óptico y a través del nervio óptico es que viaja por todo tu cerebro, ¿de acuerdo? Llega hacia el área de la visión a nivel occipital y pues tú ves. ¿Ok? Eso es básicamente en resumen todo el proceso de visión. ¿Ok? ¿Por quién? Por estas células, vuelvo a repetir, células de conos y bastones, ¿de acuerdo? Por su parte, los conos son más sensibles al color, ¿ok? Al color. Mientras que los bastones son más sensibles a la luz, es decir, por ejemplo, ellos ven, o sea, son más sensibles a luces bajas, luces opacas, ¿ok? Son más afines a buscar, por así decirlo, la mayor cantidad de luz posible, mientras que los conos se encargan de darle color a lo que ves, ¿ok? Listo. Siguiente. Esta es la tercera capa, pero por el momento no la voy a tocar para que me entiendan, ¿ok? Estamos yendo en orden y no quiero que se me pierdan, porque no solo quiero que lo memoricen, porque se les puede olvidar. Lo que quiero es que le den sentido y que ya cuando ustedes lo vayan a ver ya sea más fácil, ¿ok? Entonces ya. Obviamos un poquito la capa 3 y nos vamos a la capa 4, que es básicamente la capa nuclear externa, ¿ok? Ahora, aquí se llama nuclear externa porque va a tener los núcleos de quién? De las células de conos y bastones. Y ya está. Es lo único que quiero que sepan.
¿ok? La capa nuclear, todo lo que sea nuclear es porque contiene núcleos, ¿ok? Listo, memotecnia, ahí está. Y ahora, otra cosa, lo que está de rosadito son los que contienen la parte del citoplasma, qué sé yo, otras partes de las células, ¿ok? Todo esto es una célula, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Listo. Mientras que la capa nuclear, si se dan cuenta, yo les he puesto de moradito. ¿Por qué? Porque el núcleo siempre va a ser basófilo, ¿ok? Siempre va a ser basófilo. Entonces, ahí está. Otra ayudadita que les di en este grama. Listo. Correcto. Y luego vamos a ver otras células que son las células bipolares, ¿ok? Y como esto no es más que impulso tras impulso tras impulso nervioso, las células de conos y bastones van a tener o les van a llegar la luz gracias a que van a hacer sinapsis con estas células de acá, que son las células bipolares, ¿ok? Las células bipolares en este caso, o esta región de sinapsis, aquí está, mira, aquí están haciendo sinapsis, 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 ¿de acuerdo? En esta, donde hacen sinapsis se les llama la capa plexiforme externa, ¿ok? Capa plexiforme externa, ¿correcto? Bien, pero no solo van a ver estas células, ¿ok? Van a ver otras células, ¿correcto? Aquí está, mira, la capa nuclear interna. Ah, nuclear Nayeli, entonces contiene ¿qué cosa? Núcleo. ¿Núcleo de quién? De las células bipolares, aquí está células bipolares. Y ya está. Listo. Y moradito, ¿por qué? Porque es basófilo. Ya está, Nayeli. Listo, me estás olvidando. Y ya está. Pero aquí tenemos otras células, ¿ok? Otras células que en este caso realmente no es muy importante que ustedes sepan su nombre y a derecha del res, no, ¿de acuerdo? Pero simplemente para que sepan que hay otras células también que están ahí haciendo conexión, ¿correcto? Pero esta célula de aquí, la moradita que ustedes ven o media como que guinda, sí es muy importante, que es la célula de Müller, ¿ok? Esta célula de Müller funciona como una especie de célula glial, ¿ok? Ustedes ya saben qué es, célula glial, correcto, y que en este caso me va a ayudar a yo conocer otra de las dos capas. La última capa, que es la membrana limitante interna, va a contener el extremo basal de esta célula. Mira, aquí está, su extremo basal de la célula. Mientras que, ahora sí quiero conocer la tercera capa, la membrana limitante externa, ¿ok? Va a contener ¿qué cosa? La parte apical o el extremo apical de mi célula de Müller, ¿ok? Listo, y ya está. Ahora ya sabes lo importante de cada capa, ¿correcto? Bien. Pero ahora aparecen otras células de aquí, que son las células ganglionares, ¿ok? Las células ganglionares. Que en este caso van a hacer sinapsis también con las células, ¿qué? Las células bipolares. Mira, aquí están las células bipolares, las células ganglionares, ¿ok? Entonces, esta área de sinapsis, Ana Yeli, si es sinapsis, tú me dijiste que se le conoce como plexiforme, correcto, plexiforme. Pero como ya estamos a más internamente, se le llama plexiforme interna. Y ya está, ¿ok? Y ya está, así de fácil, correcto. Y Nayeli, como aquí tengo núcleos, entonces se llama la capa nuclear Nayeli. Sí, también se podría llamar capa nuclear, pero en este caso se le pone ganglionar, ¿ok? Ganglionar. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las células ganglionares, los núcleos de las células ganglionares. Y ya está, ¿ok? Y por último, la novena capa, que en este caso van a encontrarse las fibras del nervio óptico. ¿Cómo así, Nayeli? Todas estas células ganglionares que les dije, las de naranjita, confluyen, ¿ok? Confluyen y forman todas ellas las fibras del nervio óptico, ¿ok? Y ya luego se forma todo el nervio, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que quiero que sepan es que la luz ingresa por aquí, mira, por aquí abajito, ¿ok? La luz ingresa por aquí abajito, es captada por esta célula ganglionar, correcto, la célula ganglionar, y luego por la célula bipolar, y luego se va a la célula de conos y bastones, ¿ok? Y esta célula de conos y bastones luego pues traduce todas estas señales y envía el mensaje y ya, se va al nervio óptico y luego al cerebro y ya luego tú ves la imagen, ¿ok? Listo. Y para que tú te sepas cada capa, lo importante de cada capa, te puse el diafragma, te puse el diagrama. El epitelio pigmentario, ¿por qué? Porque aquí están las células pigmentarias, los melanocitos que hemos visto anteriormente, las células de capa de conos y bastones, que está de rosadito, ¿por qué? Porque es citoplasma, Nayel y todo el resto de la célula, correcto. Luego la limitante externa, lo obviamos en este momento, pasamos a la 4, que es la nuclear externa, que contiene los núcleos de quién? De la capa de conos y bastones, correcto, y ya, hasta ahí terminamos la capa de conos y bastones. Luego aparecen otras células. ¿Qué células? Las células bipolares, Nayeli, correcto, que hacen sinapsis con quién? Con la de conos y bastones, y esta área donde hace sinapsis se le conoce como plexiforme externa. Listo. Y luego, ahora, estas células bipolares, sus núcleos van a estar en la capa nuclear interna, nuclear de núcleo.
¿Ok? Listo. ¿Y moradito por qué? Porque el núcleo es basófilo, acuérdense. Listo, y ya está. Y luego aparecen otras células, que en este caso son las células de Müller, Nayeli, correcto, y que van a tener un extremo apical y un extremo basal. Su extremo basal se encuentra en la membrana limitante interna y el apical en la externa. Y ya está. Y luego aparecen las células ganglionares, que en este caso lo mismo. Si hacen sinapsis con las bipolares, la parte de sinapsis se va a llamar plexiforme, plexiforme interna, y ya está. Y la capa donde se encuentran sus núcleos se va a llamar ganglionar. Y donde encuentren todo o donde confluyan todos sus axones, se les va a llamar las fibras del nervio óptico. Y ya está. ¿Correcto? Bien, ¿se entendió hasta ahí, chicos? Y todo eso que les dije, lo pueden ver aquí. Aquí está la capa uno, la capa 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si se dan cuenta, miren, la capa 4, la capa 6 y la capa 8 son las que tienen los núcleos y están más moradas, ¿verdad? Y ahí está, mira, la capa nuclear. Si está más morada, Anayeli, esto es nuclear, esto es nuclear, esto es nuclear y ya está, ¿ok? Entonces, para que se den cuenta de esa forma, ¿correcto? Bien, si hay alguna duda, me hacen llegar, por favor, ¿ok? Y ya está. Y aquí está, miren un resumen de todo, si quieren le pueden tomar screenshot, creo que no se los puse, o no apareció en el PDF que subí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero si no, también va a estar en la grabación, ¿ok? Pero ahí está. ¿Listo? Bien. Pasamos entonces ahora aquí. Aquí ya vamos a ver la fisiología de la visión. ¿Cómo es que funciona? A ver, para que me entiendan. Primero vamos a tener un estímulo. Yo les dije, ¿ok? Un estímulo. En este caso, una imagen. Una imagen. Por ejemplo, por ejemplo, yo hace un tiempito, sí les comenté, creo, no les comenté, estaba en Huancayo. Entonces, y ahí hay paisajes, ¿no? Paisajes bonitos, el arco iris, todo bonito. Entonces ya, Nayeli estaba ahí en el campo y estaba durmiendo y luego abrió sus ojos, ¿ok? Y vio un paisaje muy bonito, ¿ok? Y este paisaje emitió una luz, ¿correcto? Bien, entonces esa luz que emite todo de este paisaje ingresa, ¿de acuerdo? Traspasa la córnea, primero córnea, ¿de acuerdo? Luego pasa por aquí y se dirige a quién? A la pupila. Mira, aquí está nuestra pupila, ¿correcto? Nuestra pupila. Y como hay demasiada luz, Nayeli, mi iris, ¿qué hizo? ¿Qué hizo mi iris? A ver, chicos, ¿qué hizo mi iris? Si hay demasiada luz. Se ¿dilató o se contrajo? ¿Miosis o midriasis? Miosis y midriasis. Demasiada luz. Miosis, midriasis. Miosis, midriasis. Mi, mi qué, mi. Miosis, ok, miosis, no se olviden, miosis. ¿Por qué? Porque hay demasiada luz, entonces lo que hace es proteger un poquito el ojo y se disminuye este diámetro, ok, disminuye. Entonces hace midriosis y pasa la luz aquí, pasó, pasó por la pupila, pasó por el iris y llega al cristalino, ¿ok? Pasa el cristalino y, por ejemplo, ¿qué pasa con el cristalino? El cristalino también tiene la capacidad de alargarse, o sea, de como, no tanto alargarse, sino que hacerse delgadito, por así decirlo, delgadito y luego ancharse, ¿ok? Hacerse delgadito y luego ancharse. Se hace delgadito cuando tú quieres ver algo de lejos, ¿ok? Es decir, tú quieres enfocar algo de lejos, tu cristalino se hace delgadito. Pero si tú quieres enfocar algo de cerca, tu cristalino se hace o se ensancha, ¿ok? Entonces, el cristalino se ensancha cuando tú quieres enfocar algo cercano y se alarga o se acorta cuando tú quieres enfocar algo lejano, ¿ok? Listo. Entonces, ya. Ahora aquí, estas estructuras de acá, la córnea, el cristalino, de acuerdo, el iris, la pupila, todas estas estructuras tienen la característica de formar un sistema óptico transparente, ¿ok? Óptico transparente, junto con el humor acuoso también, ¿ok? ¿Qué hace que la luz pase? ¿De acuerdo? Es por eso que son transparentes, es por eso que tu cristalino es transparente, es por eso que tu córnea es transparente, ¿de acuerdo? Es por eso que el humor vítreo también es solo líquido. ¿Por qué? Porque permite el paso de la luz, ¿ok? Esa es su principal función, permitir el paso de la luz, ¿de acuerdo? Ahora, algo por física, a un poquito ahí también les voy a mencionar un poquito de clínica. Algo por física, y ustedes saben que cuando la luz incide sobre un objeto de diferente densidad, por así decirlo, la luz se refracta, ¿verdad? Se refracta, se toma direcciones distintas.
sea para arriba, para abajo, etcétera. Ya lo saben por física. Entonces, lo que sucede es que por algo existe mi cristalino. Mi cristalino tiene esa capacidad de elongarse y de ensancharse para poder dirigir, por así decirlo, entre comillas, direccionar todo el rayo de luz hacia la zona que se quiere. En este caso, ¿qué zona se quiere? Esta zona de acá, ¿ok? Que es la zona de fóvea. O mácula también se conoce. Mácula se le conoce a todo, ¿ok? Es una pequeña, es una solo una pequeña porción, ¿ah? Todo, por ejemplo, todo eso de aquí, ¿ok? Y este puntito de acá, esta pequeña depresión, a eso se le conoce como fóvea, ¿ok? Entonces, lo que busca todo mi ojo es que la luz ingrese directamente a esta área, vaya directamente así, ¿ok? Listo. Y por ejemplo, en las personas que tengan miopía, ¿de acuerdo? Este cristalino, el cristalino pierde esta capacidad pues de como elongarse y ensancharse de acuerdo a lo normal, por así decirlo, y es por eso que la luz se refracta y no llega directamente a este punto, sino que a veces como que se va para un costado o así. Y es por eso que pueden ven esas personas borroso. ¿Ok? Listo. Es por el cristalino. Correcto. Y ya está. Luego llega mi cristalino, ¿de acuerdo? Y tiene que pasar por todas las células, ¿de acuerdo? En todas las células de acá, todas estas de acá, tienen que pasar por aquí. Mira, la luz llega acá y tiene que pasar por todas estas y llegar a quiénes? A los conos y bastones. ¿Ok? Tiene que llegar a los conos y bastones. ¿Listo? Llega a los conos y bastones, ¿de acuerdo? Se genera el impulso eléctrico. ¿Cómo es que así se genera el impulso eléctrico, Nayeli? Básicamente las células, los conos y bastones, ¿ok? Las células, los conos y bastones, esas células de aquí, van a generar un potencial de acción, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dejan ingresar calcio, digo, potasio, ingresan y dejar potasio, ¿ok? Dejan ingresar potasio, sucede una serie de reacciones bioquímicas, ¿ok? Y lo que sucede es que liberan neurotransmisores, ¿de acuerdo? Liberan neurotransmisores y estos se encargan básicamente de generar el impulso donde a nivel de mi nervio óptico, ¿ok? Y ya luego mi nervio óptico, como ustedes pueden ver aquí, se dirige por aquí mi quiasma óptico, pasa por mi cintilla óptica y se dirige a mi tálamo y luego de mi tálamo por ciertas tractos talámico-corticales, llega hacia la corteza y en la corteza ya pues llega específicamente a las áreas 17, las áreas de Brodmann 17 y 18, si no me equivoco, para poder básicamente generar la imagen, ¿verdad? A nivel occipital, ¿ok? Y eso básicamente es toda la fisiología de la visión. Es por eso que tú ves y es por eso que es muy importante el cristalino, el humor acuoso y todas las partes pues que conforman el ojo, ¿ok? Específicamente más la retina, ¿ok? Listo. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿No? Si vuelvo a repetir, me lo dicen, ¿correcto? Sí, ok, ok, ok. Ya está. Ya vamos a pasar a oído. ¿Quiero un descansito o terminamos ya de una? Porque oído es un poquito cortito, la verdad. ¿Terminamos de una ya o descansito? Yo creo que de una, ¿no? Ya para ir a almorzar. Bueno, yo almorcé. De una, dice Luz. Ya, correcto, Luz. Vamos a darle caso a Luz. Luz, la jefa. Entonces ya. Vamos a continuar. Ah, hay un descansito. A ver. Un descansito de 5, ¿les parece? Ya, ok, ya, no se preocupe, ok. Ya, a ver, chicos, hay que ser comprensibles. Un descansito de 5, ¿ok? Quieren ir por agüita. Descansito de 5, ¿correcto? Bien, en 5 volvemos, chicos. Ya, a ver, chicos, volvemos. ¿Listo? Bien, entonces, antes para terminar con ojito, jeje, puntito. Para terminar con ojito, vamos a ver las glándulas, ¿de acuerdo? Dos glándulas muy importantes, porque tienen importancia clínica. También en sí hay bastantes glándulas, ya hay glándulas como cuatro, pero las más importantes son estas de aquí, que es la de Meibonio, ¿de acuerdo? Que se va a ubicar en las placas tarsales. Básicamente se ubica detrás de las pestañas, miren aquí, ¿ok? Detrás de las pestañas, a este nivel, ¿ok? Detrás de las pestañas, ¿de acuerdo? Y que pueden taparse, ¿ok? Pueden como tener una obstrucción a nivel de su conducto, ¿de acuerdo? Y pues no pueden dejar de liberar sebo, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que se genere un hinchazón, ¿de acuerdo? A nivel del párpado,
lo que se conoce como chalacio, ¿ok? Chalacio. Si alguno les ha dado alguna vez, ¿ok? El chalacio. Pero luego tenemos, a diferencia de otro, que en este caso es el orzuelo, que se da en las glándulas sebáceas de las pestañas, ¿ok? Es decir, estas de acá, miren, esas de acá, ¿ok? Las que son propias de las pestañas, ¿correcto? Bien, estas de aquí que pueden en este caso infectarse, ¿ok? Infectarse, qué sé yo, te tocaste con la mano sucia o estabas en un, qué sé yo, un área contaminada y así, ¿de acuerdo? Y se genera pues el urzuelo, ¿ok? Ahí está el urzuelo y aquí está el chalacio, ¿ok? Listo. Y ya, ahora vamos al oído. El oído en este caso, para entenderlo mejor, y ustedes ya deben haberlo visto, creo, o si no, ya, perfecto. Entonces, en este caso vamos a dividirlo en tres partes, ¿ok? El oído externo, que es esto de aquí, el oído medio, que es este de aquí, y el oído interno, ¿ok? Externo, medio e interno. Vamos primero con el externo. El externo va a estar conformado por el pabellón auricular, que no es más que todo este cartílago elástico que conforma mi oreja, ¿de acuerdo? Que está tapizado por piel delgada, y si es piel delgada, Nayeli, entonces va a tener folículos pilosos, va a tener glándulas sudoríparas y sebáceas, correcto, ya está, lo que tú ya conoces. Entonces, listo. ¿Y qué se encarga este pabellón auricular? Básicamente de localizar el sonido y de amplificar ese sonido, ¿de acuerdo? Es por eso que tiene esta forma, como de cuevita, algo así, ¿ok? Entonces ya, ese es mi pabellón auricular. Luego el sonido ingresa, ¿de acuerdo? Ingresa. Y aquí se presenta el conducto auditivo externo o canal auditivo, también llamado, ¿de acuerdo? Que es básicamente un espacio que va a estar lleno de aire, ¿de acuerdo? Y que se termina o se limita o su límite final es la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Bien, ahora, mayormente va a estar compuesto por hueso, pero también va a estar compuesto por cartílago elástico, ¿correcto? Y aquí van a haber ciertas glándulas que se le conoce como glándulas ceruminosas, que pues están sintetizando que el serum, ¿verdad? Ese como sustancia que protege mi oído, ¿de acuerdo? De posibles infecciones, pero también cuando no se hace una correcta limpieza puede ocasionar taponamiento, ¿de acuerdo? De este canal auditivo, lo que se le conoce como hipoacusia por obstrucción, ¿de acuerdo? Hipoacusia, hipo viene de disminución, de reducir algo, acusia de oír, ¿ok? Entonces, hipoacusia no oyes, básicamente, ¿ok? Entonces, hipoacusia por obstrucción. ¿Por qué? Porque no te supiste limpiar bien tu serum, entonces se taponeó. ¿Ok? Entonces, básicamente bloquea toda esta área y ya pues no escuches correctamente. ¿Listo? Bien. Ahora, luego tenemos la membrana timpánica, este de aquí, esta membranita, que se ve así, ¿ok? Se ve así. En este caso, esta pequeña membranita va a separar este canal auditivo de quién? De mi oído medio. Aquí está mi oído medio, ¿ok? De ahí. Y en este caso tiene una comunicación con un hueso, con un único hueso, que es el martillo, ¿ok? El martillo. Y va a tener capas, ¿de acuerdo? Va a continuarse por este lado, va a continuarse por aquí va a continuarse con la piel del conducto, ¿ok? Que es un epitelio plano, ¿ok? Todo es un epitelio plano a este nivel, ¿correcto? Y también va a contener ciertas áreas de tejido conectivo, más fibras colágenas, y también la membrana mucosa del oído medio por la parte, pues, por su cara que da al oído medio, ¿verdad? Listo. En el oído medio, ya pasando al oído medio, ¿qué tejido vamos a ver? Aquí vamos a ver como una especie de degradado, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver estructuras, tres estructuras, cuatro, por así decirlo, ¿ok? Tres son huesecillos, que es el martillo, aquí está, mira, el martillo, les presento el martillo, el yunque y el estribo, que ustedes ya debieron de verlo en anato, ¿correcto? Bien, pero que aparte de aquí va a haber otra estructura que se le conoce como la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Entonces, esta trompa de Eustaquio va a conectarse con la laringe, con la región nasal también, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a suceder es que este va a estar tapizado por epitelio respiratorio, lo que se conoce como epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron eso, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese epitelio pseudoestratificado ciliado se continúa, ¿de acuerdo? Se continúa y luego pasa a ser epitelio cúbico, ¿ok? Epitelio cúbico. No es como que hay un límite de por sí de que a partir de aquí hasta acá es epitelio ciliado y de a partir de acá hasta acá cúbico, ¿de acuerdo? No lo hay, pero sí se ha pues examinado de que está compuesto por tres tejidos epiteliales, ¿ok? Entonces, por una parte es tejido epitelial pseudoestratificado cilíndrico, que es el respiratorio, luego pasa a ser cúbico, ¿de acuerdo? Cúbico, y ya casi como que llegando a estas áreas donde se encuentra el martillo y las celdillas, ¿de acuerdo? Y las celdillas óseas, ya es tejido epitelial plano, ¿ok? Listo. Y todo eso conforma mi cavidad timpánica.
¿correcto? Bien. Pero ¿cuál es la función? La función es la de, mira, transformar energía acústica en mecánica. ¿Qué me pasó? No lo sé. ¿Ok? Transformar energía acústica en mecánica. ¿Cómo así? Básicamente, yo les voy a presentar un videito más adelante para que me entiendan mejor, ¿correcto? Pero el sonido ingresa, ¿ok? Sonido. Ahorita tú me estás escuchando, ¿cierto? Entonces mi voz está ingresando por acá, llega a la membrana timpánica y hace que esta vibre. Y esta vibra, ¿ok? Como si fuera un tambor, ¿ok? Vibra como si fuera un tambor y este movimiento hace que se muevan a la vez el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo, mira, si tú te das cuenta aquí, suena, o sea, funciona como una especie de pistón. ¿Por qué? Porque va a ser como unas pequeñas pulsaciones, ¿de acuerdo? Pulsaciones a este nivel, ¿de acuerdo? A nivel de la ventana oval, a nivel del oído interno, ¿de acuerdo? Pero estas pulsaciones básicamente son vibraciones mecánicas, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pasamos de vibraciones aéreas, vibraciones acústicas, el ruido, ¿de acuerdo? Que generó vibraciones, mira, las vibraciones. Y las vibraciones que generaron el golpeteo de estos huesos, es decir, vibraciones mecánicas, ¿ok? Y luego ya esas vibraciones mecánicas, ¿dónde van? Al oído interno. ¿De acuerdo? Y en el oído interno ya generan el movimiento de cierta sustancia y ya luego generan qué cosa? El que tú entiendas y comprendas el sonido. ¿Ok? Entonces, recapitulando, la función del oído medio es la producción, por así decirlo, de vibraciones mecánicas a través o mediante la conversión de vibraciones aéreas a mecánicas, ¿ok? Mediante la conversión de aquí a acá. Bueno, mejor dicho, sería, a ver, vamos a borrar de aquí a acá, ¿ok? Así. De vibraciones aéreas pasan a vibraciones mecánicas, ¿ok? Esa es la función del oído medio, correcto. ¿Y a través de qué? De la vibración de qué? De todos estos huesecillos, de todos estos huesecillos, más la membrana timpánica. Y ya está. Correcto, esa es la función de mi oído medio. Mi oído interno. Mi oído interno en este caso va a estar formado por dos laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. ¿Ok? El laberinto óseo, mira, si se dan cuenta aquí en este esquemita de acá, es todo lo morado que ustedes ven. ¿Ok? Óseo, ¿por qué? Porque está compuesto por hueso. ¿Ok? Tiene conductos semicirculares, que son estos de acá. Mira, aquí es que está semicirculares. Ahí está, ¿de acuerdo? Uno lateral, uno longitudinal y uno horizontal, correcto. Y que se expanden y pues cuando llegan o confluyen, ¿de acuerdo? Forman el vestíbulo y aquí está toda la ampolla. Mira, aquí está la ampolla, ¿ok? Listo. Ahora, el vestíbulo. El vestíbulo es este espacio de aquí pueden verlo, todo este espacio de aquí que va a contener dos estructuras muy importantes, que es el utrículo y el sáculo, ¿ok? El utrículo y el sáculo. El utrículo por aquí y el sáculo por acá. Vamos a borrar otra vez. Bu, 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 bu. El utrículo por aquí y el sáculo por acá. ¿Ok? Ya está, esas dos. Y todo esto es qué cosa, el vestíbulo. Y luego está la cóclea, ¿de acuerdo? Que también, mira, si se dan cuenta, se comunica con el vestíbulo, luego pasa a ser la cóclea. Bien, y que va a dar dos vueltas y medias entre su base y su vértice, es decir, da dos vueltas así, mira, y ya está. Y ahí termina. ¿Ok? Y esta puntita de acá, de lo que termina, se le conoce como hélice. ¿Ok? El hélice. Y ya está. Esa es la cóclea. Todo eso es mi laberinto óseo. ¿Y el laberinto membranoso qué es, Nayeli? El laberinto membranoso es básicamente todo lo que va a estar dentro de mi laberinto óseo, ¿ok? Son los sacos, los conductos que van a estar dentro de mi laberinto óseo y que van a contener endolinfa, ¿ok? Algo ahí, miren. Aquí les puse, mira, espacios llenos de líquido. Todo esto de aquí compone mi oído medio, mi oído interno, perdón, que está compuesto, a ver, para que me diga mejor, el oído interno va a tener en su interior líquido, ¿ok? Es lo importante que quiero que sepan. Contiene líquido. Tres tipos de líquido: el endolinfático, el perilinfático y el cortilinfático. ¿Ok? Listo. El endolinfático se va a encontrar a nivel del laberinto membranoso. ¿Ok? Membranoso. Y el perilinfático se va a encontrar a nivel del laberinto óseo. ¿Ok? Este es óseo y este es membranoso. Y este líquido es muy importante, ¿ok? Es lo más importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las vibraciones mecánicas, ¿se acuerdan que yo les dije que generaban el martillo, el yunque y el estribo? ¿De acuerdo? Van a hacer vibrar este líquido, ¿ok? Y este líquido va a ser el encargado de hacer vibrar a su vez a las células que se encuentran dentro de este laberinto membranoso y por ende pues se genere todo el entendimiento del sonido, ¿ok? Listo. Entonces, ahora, vamos a tener también aquí el laberinto membranoso va a estar conformado por un laberinto coclear, ¿de acuerdo? Que es aquí, básicamente, miren, todo esto de aquí
Todo eso de aquí, que está compuesto por quién? Por el conducto coclear, que se encuentra ¿dónde? ¿Dentro de qué? De la cóclea, correcto. Y ya está. Y luego sale y luego se comunica con el sáculo. Miren, aquí está el sáculo. Se comunica con el sáculo y ya está. Y luego del sáculo ya pasa a ser en este caso la parte coclear. En este caso, va a estar compuesta por conductos semicirculares. Aquí están, mira, los conductos semicirculares que anteriormente veíamos, sí, Nayeli, lo mismo, sí, pero en este caso por parte interna, ¿ok? Todo es lo mismo, pero por parte interna. ¿Listo? Y aquí también vemos el utrículo y el sáculo, ¿de acuerdo? Que se comunican con quién? Con el vestíbulo. Mira, todo esto es el vestíbulo, aquí es el utrículo y el sáculo, ¿ok? Y ya está. Básicamente, el laberinto óseo es todo lo que está, es como la cáscara de algo, ¿ok? La cáscara de hueso. Mientras que lo que va a estar dentro es todo el laberinto membranoso. ¿Ok? Listo. Entonces, lo más importante que quiero que se lleven es que el laberinto membranoso va a estar conteniendo líquido endolinfático, mientras que el óseo va a estar conteniendo perilinfa. ¿Ok? Lo importante. Listo. Ahora, vamos a ver las células. Ahora, para que me entiendan mejor esto, el oído va a tener dos funciones principales, ¿ok? Una de ellas es el equilibrio y la otra es la percepción del sonido, ¿ok? Nunca se olviden de eso. El oído tiene dos funciones principales, el equilibrio y la percepción del sonido, ¿de acuerdo? Y para que cumpla estas funciones, tiene esas células, las células sensoriales, ¿de acuerdo? Pero, ojo aquí, que donde se encuentren ellas, de acuerdo a dónde se encuentren, estas estructuras van a tener, o sea, se van a orientar o al equilibrio o a la percepción del oído, del ruido, sí, del ruido, pues, ¿ok? Básicamente. Es decir, a ver, para que, a ver, ¿dónde está? Ya aquí está. Básicamente, mira, tenemos las células, ¿no? A ver, estas células se van a encontrar en tres o en seis lugares en general, ¿ok? Pero básicamente son tres. El primero son las crestas ampulares, que tenemos tres, ¿ok? Luego se va a encontrar en las máculas, que tenemos dos, ¿ok? Tenemos dos. Y luego se va a encontrar en el órgano de corte, que tenemos uno, ¿ok? Listo, en este lugar. Ahora, yo les dije, mi oído tiene la función de equilibrio y la de percepción del ruido, ¿ok? La de percepción del sonido o del ruido, ¿ok? Listo. Entonces, en cuanto a su función de equilibrio, va a estar en las crestas ampulares, a este nivel, equilibrio, y en las máculas, ¿ok? En las máculas, estos dos. Pero la percepción del ruido, el entendimiento del sonido como tal, es en el órgano espiral de corte, ¿ok? Percepción de sonido, percepción de ruido, aquí, ¿ok? ¿Se entendió, chicos? Eso es lo importante que quiero que sepan. ¿Ok? Si no, ya, me hacen saberlo, por favor, ¿ok? Listo. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver las características de estas células. Tenemos dos tipos, tipo uno y tipo 2, ¿ok? Listo. Ahora, básicamente van a estar formadas por unas estructuras muy importantes, ¿de acuerdo? Que es un aciliado, que son esterocilios, que son todos estos de acá que ustedes pueden ver, y aparte van a tener un sinocilio, que es un cilio como tal, propiamente dicho, ¿ok? Con sus microtúbulos y todo, ustedes ya lo han visto, ¿ok? Entonces, esas estructuras son muy importantes, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no se olviden, ¿ok? Son muy importantes, porque gracias al movimiento de estas estructuras es que se produce también la despolarización de estas células y por ende el impulso nervioso que va al cerebro y te hace comprender el sonido, ¿ok? Listo. Ahí está, mira, ven, son células que generan potenciales de acción y que se activan mecánicamente. Que si te dicen se activan mecánicamente, es decir, porque hay algo que las está, ¿qué cosa? Moviendo, ¿ok? Que las está moviendo. Entonces, este movimiento de estas estructuras hacen que éstas generen potenciales de acción, ¿de acuerdo? Listo. Y luego esas potenciales de acción pues se conectan a través de fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Y hacen sinapsis en cinta, ¿ok? Se le conoce como sinapsis en cinta porque es un tipo de sinapsis muy rápido, ¿ok? Listo. Y ya está. La diferencia entre ambas en el tipo uno y el tipo 2 es básicamente la forma en la cual va a optar el nervio eferente, ¿ok? Si se dan cuenta, mire este nervio de aquí o el botón nervioso, por así decirlo, se encuentra en el caso del tipo uno encapsulando básicamente toda la célula, ¿ok? Mientras que en el caso del tipo 2 simplemente por una parte, ¿se dan cuenta? Es como por secciones, ¿de acuerdo? Bien, y ya está. Ahora, vamos a ver los receptores sensoriales, es decir, los receptores de equilibrio, ¿ok? Equilibrio, equilibrio. Póngamelo ahí, grábenselo, equilibrio, equilibrio.
Primero tenemos las crestas ampulares, que se encuentran ¿dónde? A este nivel, en los conductos semicirculares. Miren acá. Una cresta, dos crestas, tres crestas. ¿Ok? Las tres crestas ampulares. Voy a ponerlo con otro colorcito. Aquí está, mira. Una, dos y tres. ¿Ok? Las tres crestas ampulares. Correcto. Y en este caso, ellas se van a encargar de darse cuenta o de reconocer los movimientos angulares de la cabeza. ¿Ok? Angulares. Listo. Y ya está, va a estar compuesto por células ciliadas y células también de soporte. Esto de acá siempre acuérdense ya, porque casi siempre casi todo epitelio va a tener células de soporte, pero no se les menciona como tal porque pues no es algo muy relevante que digamos, ¿ok? Pero ya, ténganlo en cuenta. Pero ahora, la disposición que me importa aquí es que estas se llaman crestas porque tienen esta forma de aquí, mira, de cresta. Mira, aquí está, mira, así, como un bache o algo así, ¿de acuerdo? Como angulares de la cabeza. Como- que sea, ya te entendí. Es básicamente el movimiento que tú haces a ver, por ejemplo, si tú dices no ahorita, ¿ok? Estás haciendo un movimiento lateral de tu cabeza, ¿verdad? De un lado de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, ¿ok? Ese movimiento, ¿ok? Ese movimiento, básicamente. No, el de flexión, o sea, flexionar la cabeza, básicamente extenderla, o sea, decir como sí, por así decirlo. ¿Ok? Cuando tú dices sí, eso es flexión, ¿ok? Eso es aceleración lineal, ¿ok? Eso es aceleración lineal. Aceleración, cuando me refiero a angulares de la cabeza, movimientos angulares es cuando tú dices no, ¿ok? No. Movimientos laterales, ¿ok? Y lineales es cuando tú dices sí. Una forma más fácil para que me entiendas. Ups, no te preocupes. Buena pregunta. Ok, correcto, listo. Entonces, en este caso, se les llama crestas ampulares porque tienen esta forma, ¿ok? De cresta, mira, de cresta y tal, de cresta, o como un bache, ¿ok? Listo. A este nivel, aquí se encuentran todas las células. Mira, la célula va a estar aquí, 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 ¿ok? Y todas ellas, si te das cuenta, confluyen en el nervio, mira, en nervios, o en un nervio, por así decirlo, en fibras nerviosas, aquí está. Y estas fibras nerviosas son las que pues captan todas estas señales, ¿de acuerdo? Que van a generar estas células cuando van a ser movidas, ¿ok? Se mueven estas células y estas células pues generan un impulso nervioso. Este impulso nervioso viaja por estas fibras y luego se dirige hacia el nervio como tal. El nervio, ¿qué cosa? Vestibular, ¿verdad? El nervio 4, correcto. Y ya está, listo. Pero hay una estructura muy importante que es la cúpula, que es esto de acá que está encima de ellas. ¿Y por qué es importante, Nayeli? ¿Por qué? Porque estas células de acá, ¿de acuerdo? Estas de aquí, tienen que moverse, acuérdense, necesitan de activación mecánica, ¿ok? Es decir, tienen que moverse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se mueven, Nayeli? Básicamente, como yo les dije, todo esto de aquí es líquido, ¿ok? Todo esto de aquí es líquido. Entonces, el líquido, cuando los huesos empiezan a vibrar, este líquido también vibra, ¿ok? Entonces, la vibración de este líquido hace que esta membranita que se encuentra acá arriba, que vamos a ver ahorita más adelante, esta membranita de acá, junte, o sea, se junte con la cúpula y la empiece a mover. Y la cúpula se mueve, así se mueve como edificio en terremoto, ¿ok? Se mueve. Y ese movimiento de la cúpula también hace que se muevan las células que se encuentran pues aquí, recubiertas por ellas, ¿se dan cuenta? Entonces se mueven estas células y por ende se mueven ¿quiénes? Los cilios, los esterocilios, ¿cómo era? Sinocilio, el sinocilio, ¿ok? Entonces se mueven todos estos, generan un potencial de acción, se despolarizan, generan un impulso nervioso, este impulso nervioso viaja por estas fibras nerviosas y ya luego se va por el nervio, ¿verdad? El nervio vestibular. Y luego se va a tu cerebro para que pues interprete y entienda el sonido, ¿ok? Así funciona. Pero esto del equilibrio, ¿ok? Equilibrio, equilibrio. Entonces, lo mismo en la mácula y el sáculo y el utrículo, ¿ok? Es lo mismo, lo mismo. Mira, aquí está. Esta es una mácula, dos máculas. Ya vamos, ya vimos tres crestas, ahora vimos dos máculas, ¿ok? Estas son máculas donde se encuentran una en el utrículo y la otra donde en el sáculo, ¿ok? Y tienen la misma función, lo mismo que les he dicho de las crestas oculares, lo mismo, solo que en este caso no van a tener una cúpula, o mejor dicho, no se le llama cúpula, se le llama membrana otolítica, ¿ok? Membrana otolítica que es lo mismo, te das cuenta, mira, acá está formado por glucoproteínas, una masa gelatinosa y acá un material polisacárido, casi la misma composición gelatinosa, ¿ok? Listo. Y esto básicamente también se mueve, lo mismo que la cúpula Nayeli se movía, lo mismo, también se mueve.
¿ok? Se mueve. Y aquí otro plus también que podemos mencionar es que la membrana otolítica tiene los otoconios, o también conocidos como otolitos, perdón, que son cristales de carbonato de calcio, ¿de acuerdo? Que pues ayuda a que básicamente se genere el potencial de acción, ¿ok? Pero es lo mismo que les decía, ¿ok? No se preocupen si ahorita no han terminado de comprender como tal, vamos a verlo en un video mejor, ¿de acuerdo? Que los voy a proyectar más adelante, ¿de acuerdo? Bien. Y esto lógicamente, ¿cómo se ven, Nayeli? Así. Todo esto de acá, miren, todo esto aquí son las células ciliadas. Aquí están las células ciliadas. Y esto de acá, miren, esto de aquí es como una capita, si se dan cuenta, como una capita que lo recubre, es la cúpula, ¿ok? Cuando el líquido llega aquí, el líquido, la endolinfa, acuérdense, el líquido, todo esto de aquí está lleno de líquido, la endolinfa empieza a vibrar, la cúpula también vibra, ¿ok? Y por ende vibran ¿quiénes? Las células ciliadas, ¿ok? Y luego estas mandan toda la información a través de quién? De las fibras nerviosas. Y todo eso es tejido conjuntivo, ya lo conocen ustedes también. Fibras nerviosas y ya se va al nervio. Lo mismo acá, miren. Todo esto de aquí es qué cosa de la membrana otolítica. Miren, todo esto de aquí es la membrana otolítica. Esto de aquí son las células ciliadas. La membrana otolítica está rodeada por qué? Por endolinfa. Acuérdense, endolinfa, endolinfa. La endolinfa empieza a vibrar, vibra, vibra, vibra. Y la membrana otolítica también, ¿qué cosa? Se mueve. Se mueve, mueven las células ciliadas y estas que hacen generan impulso nervioso que se va por dónde? Por las células nerviosas, por las fibras nerviosas y luego se va a dónde? Al nervio. Y ya está. ¿Ok? Básicamente todo eso. Ahora, algo así. Esto sí es muy importante. El órgano espiral de corte. ¿Ok? Este sí se encarga de qué cosa? De la percepción del ruido, de lo que tú escuchas, de entender todo eso. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener, mira, aquí está nuestro órgano de corte, ¿ok? Mira, aquí está. Si yo hago un corte, ¿ok? Yo hago un corte, mira, se dan cuenta, yo hago un corte, te puedes dar cuenta que aquí el nervio coclear está dando ramas a todas partes, mira, a todas partes. Esto de aquí es una espiral, ¿ah? Mira, dense cuenta, es una espiral. Si yo le hago un corte sagital, lo que yo veo es esto, ¿ok? Yo veo es esto. ¿Correcto? Bien, entonces ahora yo le hago un zoom a esta parte de aquí, le hago un zoom y vamos a ver tres componentes, los tres componentes del órgano de corte, que es la rampa intermedia, la vestibular y la timpánica. ¿Ok? Lo importante que quiero que sepan de aquí es que la vestibular, la que se encuentra superior, contiene perilinfa y la rampa timpánica también. Ambas contienen perilinfa, pero la intermedia contiene, ¿qué cosa? Endolinfa. ¿Y qué cosa? ¿A quién? Al órgano de corte. ¿Ok? Y ahí está el órgano de corte. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahora, lo que ustedes tienen que saber en este caso es que como todo eso está lleno de líquido, cuando esto empieza a vibrar, ¿de acuerdo? Cuando esto empiezan a vibrar, todas estas estructuras de aquí dentro van a vibrar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué estructura principalmente? Esta de acá, mira, vamos a hacer un zoom. A ver, ¿qué pasa ahora? Un zoom aquí. Aquí, esta de acá, miren. Esta de aquí, esta como capita que está por encima, ¿de acuerdo? Esta empieza a vibrar. Esta es la membrana, ¿de acuerdo? Una membrana. Esta de aquí es la membrana basilar, ¿de acuerdo? La de acá abajo es la membrana basilar, que no me confundan. Esta membrana de acá arriba empieza a vibrar y ella es la que hace el movimiento, en este caso, de las células ciliares. ¿Ok? Lo que anteriormente hemos visto, ¿se acuerdan? En la mácula y en las crestas. ¿Ok? Pero en este caso orientado al órgano de corte. Sucede lo mismo, pero en este caso no hay como una cúpula o una membrana que lo mueva, sino que es una membrana plegable que se junta, por así decirlo, se junta encima del órgano y lo empieza a mover. ¿Ok? Listo. Me van a entender mejor con el videito que les voy a presentar a continuación. ¿Ok? Listo, pero básicamente, mira, este es para los que sean un poquito más técnicos, ¿de acuerdo? Un diagrama que lo ejemplifica mejor. Básicamente, mira, por aquí, por el estribo, acuérdense, el estribo tenía esta forma de pistón, empieza a vibrar, ¿de acuerdo? Empieza a vibrar y hace que todo el líquido, toda la pirilinfa que se encuentra acá, también empieza a vibrar. Ok, la pirilinfa empieza a vibrar, vibra, 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 y lo que hace es que a nivel de la rampa media, donde se encuentra el órgano de Corti, hace vibrar el otro líquido que se encuentra a ese nivel, que es la endolinfa. Entonces, primero vibra la perilinfa, luego vibra la endolinfa y hace vibrar, ¿qué cosa? Esta membrana que hace, pues, por ende, mover las células ciliares que se encuentran en el órgano de Corti y ellas, pues, generan todo el sonido y luego vuelve a la ventana oval. ¿Ok? Es así, como un ciclo. Y todo se trata de qué? De vibraciones. ¿Ok? Correcto. Y aquí está, mira, las partes del órgano de corte. Principalmente, aquí muchísimas partes, ¿ok? Hay bastantes partes, pero principalmente quiero que sepan la de la membrana basilar, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, la que se encuentra suspendida el órgano de Corti, ¿ok?
básicamente la base del órgano de Corti, ¿listo? Luego va a estar aquí la membrana tectorial, que es esta membrana. La membrana tectorial, esta de acá, esa es la que mueve, básicamente, la que se encarga de mover el órgano de Corti, que lo mueve como hace una pequeña fricción para que sus células ciliares se activen, ¿ok? Listo. Y luego tenemos la membrana vestibular de Reisner, que es básicamente una membrana limitante entre la rampa vestibular y la rampa media o intermedia, ¿ok? Listo. Y ya. Y aquí lo mismo, miren acá. La membrana basilar es esta de aquí, ¿de acuerdo? Las cuerdas acústicas son estas de acá, ¿de acuerdo? Cuerdas acústicas que también ayudan a la vibración. ¿De quién? De la membrana basilar, ¿de acuerdo? A ver, para que me entiendan. Cuando vibra todo, va a empezar a vibrar estas cuerdas acústicas, ¿de acuerdo? Y va a ayudar a que esta membrana basilar empiece también a vibrar, a moverse. Entonces se mueve y lo que hace es que a su vez hay otra membrana que se está moviendo, que es la membrana tectorial, ¿ok? Entonces, entre ambas, lo que hacen es mover esto de acá, que es el órgano de Corti, ¿ok? Mueven todo este órgano de Corti, ¿para qué? Para que las células ciliares se activen, ¿listo? Y luego las células ciliares se activan, generan un impulso nervioso, este impulso nervioso es captado por las fibras nerviosas, pasan al nervio vestibular y el nervio vestibular pues va al cerebro y pues interpreta el sonido, ¿ok? Así es como funciona. Y aquí tenemos otra estructura muy importante, que es la estría vascular, que es toda esta estructura de acá que ustedes pueden ver, ¿de acuerdo? Se aparece el endometrio, toda esa estructura de aquí, toda esta estría, que lo que hace es básicamente sintetizar el líquido que se va a encontrar a este nivel, que es la endolinfa, ¿ok? Y ya está, y listo. Entonces, lo que vamos a ver antes de terminar, ahí les dejo una frasecita muy importante. Dije, vamos a ver un videíto, ¿ok? Para que me entiendan un poquito. A ver, ¿se puede ver, chicos? Ya para terminar, para que me entiendan básicamente cómo funciona todo. Sí, ok. Ya, miren. Aquí ingresa el sonido, correcto. Aquí está ingresando el sonido. Vamos a ver si podemos. Mira, aquí está ingresando el sonido, ingresa. Y este sonido lo que hace es que, mira, pasa por el conducto auditivo externo y aquí lo que está brillando es la membrana timpánica. La membrana timpánica empieza a vibrar, mira, te das cuenta, y se comunica con el martillo. Y el martillo, ahí está, el martillo, el estribo y el yunque, empiezan a vibrar, mira, empiezan a vibrar. Y ahí el estribo, ¿de acuerdo? El estribo, esa parte, como si la que tiene ese hueso que tiene como forma de herradura, ¿de acuerdo? Funciona como una especie de pistón que les decía, que empieza a golpetear la parte de la ventana oval del oído interno, ¿ok? Mire, ahí empieza a darle, ¿qué cosa? Ahí hay un cambio de, si se dan cuenta o retrocedemos, hay un cambio de ondas o de vibraciones acústicas a vibraciones mecánicas. ¿Se dan cuenta? De acústico pasa a mecánico. Y ya está, mira, vamos a ver qué sucede a continuación. Ya, entonces, a este nivel, ¿qué encontramos? Todo el laberinto óseo, el laberinto membranoso, ¿verdad? Y aquí lo que va a suceder es que el líquido que se encuentra a este nivel, ¿ok? El líquido que se encuentra a este nivel va a empezar a vibrar, ¿de acuerdo? Empieza a vibrar. Y aquí, mira, aquí nos encontramos al nivel del órgano de Corti. Y se acuerdan, mira, esa es la membrana tectoria, ¿ok? Esa es la membrana tectoria. Y este de aquí, lo de abajito, es el órgano de Corti, y lo que está de verdecito son las células, ¿ok? Entonces, las células, mira, cuando empieza a vibrar todo, la membrana tectoria empieza a vibrar y las células vibran. ¿Te das cuenta? Mira, mira los estereocilios, empiezan a moverse, ¿ok? Ese movimiento, ese movimiento genera el impulso nervioso. Mira, te das cuenta, mira cómo viaja todo. Viaja el impulso nervioso, se va al nervio vestibular, miren, se va al nervio vestibular y ya pues logra ser interpretado ¿por quién? Por el cerebro, ¿ok? Y ya está, así es como funciona todo básicamente y es el por qué tú escuchas, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda?